Suscríbete a la Panterita. Diesel de 170 HP y Naftera 2.0 Turbo de 272 HP. Caja automática de 9 velocidades, pantalla de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, sistema de seguridad de frenado automático y terminaciones de lujo, cuotas desde 3.200.000 guaraníes o desde $35.990, financiación propia del Grupo Garden. Más información en ram.com/PY. RAM, poder inigualable. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo cariñoso, afectuoso a todas las emisoras que están en la poderosa media cadena de comunicación a lo largo y ancho del territorio paraguayo y a los que nos ven y escuchan en todo el mundo a través de la aplicación de la media cadena. Juan Eduardo Jotita Bernabé, buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Jorge, Giorgio, Virgili, Tano Páez, buen día. Buen día, un saludo para todos. ¿Te falta algún apodo más, algún nombre más? ¿Te podemos... No, más que suficiente ya con eso. Ustedes que trabajan mucho con Jotita. Bastante. ¿Verdad? Sí. Hacen un gran trabajo permanentemente. Y Benicio y yo somos los que menos trabajamos seguramente. Me voy a poner en ese para no dejarte solo, Benicio. Las cosas buenas no se copian, ¿no? Eso Así me no te decía dejo. Vos, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Vos, tirándome tierra a mí, vos le levantás a ellos, cosa que es absolutamente inmerecido. No ¿Por sé qué? por qué. Y le levantás, porque no. Pero y es la ¿Quién verdad. trabaja hoy? Y le pregunto, y vos, Tanito, y lleva tu cafecito, Tanito, no te vayas a resfriar, unas cosas así. Hoy a las 6 estoy yo. Sí, me tomaste de sorpresa, si sabía traía mi tabla acumulativa de designaciones. No, pero es todo raro acá últimamente, porque lo he visto al Tano subirse con el alemán. Sí. Bueno, con esta buena vibra arrancamos hoy, teniendo en cuenta que hay cobertura internacional. Juega el campeón paraguayo, el supercampeón paraguayo Libertad, hoy compromiso del play-off de Sudamericana. La revancha en Quito. Había ganado el partido de ida en el Defensores por 2-0 el cuadro de Ariel Galeano. Hoy es la revancha en tierras ecuatorianas. Cerro juega mañana, vamos a tener contacto también con Ernesto, que ya está en Curitiba, enviado especial de Deporte Total, acompañando al cuadro azulgrana, al subcampeón paraguayo por tierras brasileñas. El viernes es la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero ya comenzaron algunas disciplinas como el fútbol a tener protagonismo. Acaba de terminar el partido entre Argentina y Marruecos. Parece mentira. Parece mentira. 15 minutos de adición para el partido que perdía Argentina ante Marruecos. Se puso 2-0 el equipo marroquí, descontó a Argentina y después algunos dicen que por encima de los 15 minutos que adicionó el árbitro llamativamente, vino el empate de Medina para la selección argentina. Así nos había empatado a Argentina en el preolímpico 2 veces. Sí. ¿Recuerdan? Sí. 2 veces nos empató Argentina sobre la hora. O sea que más o menos... Hubo un partido que dijimos nosotros mismos, ¿verdad? Hasta que empate Argentina era el tema. Exacto. Era Eso un- quería decir. ¿Te sí, acuerdas? el segundo partido. En los partidos barrio contra En barrio. la fase final fue eso. En la fase final, por eso, segundo partido. Sí. Totalmente. En barrio contra barrio era hasta que Sí, empate. Hasta que empate era. O si no, ante algún entrenamiento de antes, que el técnico estaba poniendo la primera contra La reserva, la pues. reserva, digamos, los suplentes, Ajá. y no terminaba el partido no podía hasta que, perder el hasta titular. que uno de ellos creo que era el querido Luis Cubilla, que ya no está. Era que tenía que empatar el equipo y más o menos así, pero 15 minutos, es el tiempo... 26 es un minutos. tiempo de suplementario ese. Se está bastardeando todo, para mí. ¿Por qué? Porque 26 minutos, eso jamás ocurrió lo que ocurrió en la Copa América en la final.
un entretiempo que dure 26 minutos. Nunca. No, claro Sí, que pero no. eso tiene que ver con el Un tema del show, espectáculo. del espectáculo, y es un solo partido. Esto Ahora- es diferente. Sí, esto No, es que- pero digo nomás que no puede, no puede haber un descuento de 15 minutos, salvo se cortó la luz, una cosa así. No, y Argenfifa ahora supuestamente es por la demora que hubo durante el partido, jugadores marroquíes que se tiraban y todo. Ahora yo quiero ver que todos los árbitros adicionen ese tiempo. 15 Entonces, minutos cuando es una todo el mundo- exageración. Pero 15 minutos es demasiado, Jotita. ¿Ya hay una respuesta ya al respecto? ¿Ya hay queja y hay respuesta oficial? ¿De qué? No, por eso De decía eso. de... ¿Argenfifa? Sí. No, yo digo Argenfifa porque siempre ha ayudado a Argentina. Ah, Siempre ha ayudado. FIFA. Bueno, ahí cambia de aspecto. Sí. No, todo bien. Ahora, si vos vas a adicionar porque un rival está ganando el partido y se te tira y se entrecorta y tu arquero tarda en reponer y el árbitro toma la decisión de adicionar 15 minutos, yo levanto el pulgar. Me parece perfecto. Pero hacerlo en todos los partidos. Eso. No vaya a hacer en los partidos de Argentina nomás cuando Argentina está perdiendo. Hacerlo cuando Egipto está perdiendo contra España. Hacerlo cuando Tailandia esté perdiendo contra Inglaterra. Hacer en todos los partidos. No vaya a hacer solamente en los partidos de Argentina. Pues ya vimos esta película varias veces, el Mundial y todo. Ingresaron también aficionados, dice que... ¿Viste que... Y recontra caliente los marroquíes entraron a campo de juego porque metió a Argentina y terminó el partido. Sí. No, pero también durante hubo ingresos. Además, ellos juegan de local, los marroquíes en Francia, una multitud. No, era local, Sí, local hoy ahí, claro. porque los marroquíes están en Francia y España. Claro. Tuvo que haber Hay- existido algún corte. No, hubo un corte de ingresos de tanto, aficionados. No. Para la información sí que hubo ingresos de aficionados, pero eso no se muestra ahí. Al final, Al cuando final fue- terminó el partido. Y dicen que ingresó gente... Sí, cayó un petardo cerca de los jugadores argentinos que estaban saliendo hacia el túnel. Ingresaron muchos hinchas al campo de juego. Lógicamente enojado con el tema arbitral porque... Algunos dicen que fue a los 15 con 25, otros me dicen a los 16, No. otros me dicen a los 15 con 16. No llegó a los 16. Bueno, pero pasó los 15 minutos. Pasó los 15 segundos, pasaron los 15. 25 me dijo Gustavo que él vio. O 25 segundos. O 16. No, 25 segundos después de los 15. De los 15 minutos de descuento. Sí. O sea que cuando rechazó más o menos un marroquí tenía que... A mí me dijeron, tenía que terminar ahí cuando rechazó un marroquí y la pelota que corta. Pero en fin, lo cierto es que como dice Cotita, acabo de una frase nueva, Argenfifa. Porque todo es para favorecer a Argentina. Sí. ¿Verdad? Y esto va a hacer acrecentar más la triste fama que está teniendo hoy en día el fútbol a nivel de selecciones, de que todo es para ayudarle a la Argentina, increíblemente. Sea Conmebol, sea FIFA. Estás en lo cierto. Bueno, aquí hay que aclarar que no tiene nada que ver la FIFA ahora con este torneo. No, ¿verdad? claro, pero ¿quiénes son los árbitros? No, y no sé de dónde sacan los árbitros del Comité Olímpico. No son árbitros del Comité Olímpico nomás. No. Pero hay una No, colaboración, creo que hay La una FIFA, colaboración, la donde FIFA hay tiene pelo- participación. Aunque sea la organizadora, el Comité Olímpico Internacional, Juegos Olímpicos, donde hay pelota es la FIFA la máxima Claro. autoridad, Tano, donde hay pelota. Por eso está el futsal. El salón creció, ¿cómo? La pelota es nuestra. Y creó el futsal, la FIFA, ¿o no? Y bueno, Aparte, donde hay ese mote pelota se es lo ganó FIFA. ya antes. No es que se lo ganó ahora con este partido de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo, Jotita? ¿Cómo? Que el mote de Argenfifa se lo ganó ya antes, no por este partido de los Juegos Olímpicos. Pero yo primera vez que escucho. Argenfifa, y me parece excelente, simpático, pero excelente. No, y porque esa... Son capaces de darle ahora al best player de este partido Marruecos-Argentina a Messi, que no está jugando. No, pero así es. Por eso digo que esta situación que se dio hoy en los Juegos Olímpicos en París, Francia, va a acrecentar más. Esa triste fama de que la FIFA ayuda, que FIFA y Conmebol siempre están para ayudar a Argentina. Pero va a llegar un momento, va a hartar, porque va a haber una especie de fobia en todo esto, ¿no? Acá tenemos la imagen, en 15 minutos agregaron. Ahí no entiendo bien, 15 minutos agregaron el debut argentino. No, este es el primer gol de Marruecos. Bueno, estamos mostrando imágenes del primer gol. El tanto de Marruecos
Aparte, el reporte que llega allá es que el partido no se terminó, ¿eh? ¿Qué pasó? Y que se estaba revisando el gol de Argentina, pero por la invasión de los hinchas marroquíes no se terminó el partido. Ah, sí. Según, sí, yo estoy leyendo acá reportes de eso. Bueno, pero si eran 15 minutos con 25 segundos. No, pero, Sí, pero la se validez del gol. Claro, la validez del gol. Se estaba revisando la jugada del segundo gol y no terminó porque invadieron los hinchas el campo de juego. Ujú. Bueno, estas son imágenes de los goles que se marcaron en este partido. Impresionante la parcialidad marroquí. Muy parecido a lo de Portugal, ¿no? La casaca. Sí. Sí, muy parecida. Bueno, el segundo tanto, 2-0 se puso con este gol Y los dos goles argentinos en el segundo tiempo. y los dos tantos de Argentina. Y en Marruecos juega Hakimi, el capitán justamente de la Hakimi. selección absoluta. Fue como refuerzo de esta selección. Ah, El lateral derecho que a rato es un Este es el puntero, descuento, por este es el descuento de Argentina. Este es el descuento de Argentina. Este es el descuento. cerró muy bien. Sí. Qué Sí, bien. el partido figura como suspendido, no como terminado. Bueno, lo único que falta es que ahora le ayuden a Argentina, que se suspende por culpa de los marroquíes y le eliminen a los marroquíes y le clasifiquen a la Argentina. Juliano Simeone hizo el primer gol de Argentina, Y El hijo de Simeone, del técnico, Sí, y Cristian Medina el segundo. jugador de Boca. Rahimi hizo los dos para Marruecos. Y el partido figura, repito, como suspendido, no como finalizado. Pero eran 15 minutos con 25 segundos. Sí, pero eso no tiene nada que ver. El árbitro tiene que finalizar el partido, no el cronómetro. Y por eso, bueno, estas son imágenes de gentileza que estamos recibiendo para tener la culminación del partido, porque nosotros vimos el gol, yo he visto el gol, por ejemplo, y después como me daba la sensación que terminó el partido. Acortaron la señal. Se cortó la señal de repente. La gente comenzó a invadir la cancha. Y ahí se suspende el partido. Exactamente. Cuando se ahí iba a sí. revisar la jugada del segundo gol. Porque ese jugador que cabecea Estaba adelantado y antes. pareciera que está en posición adelantada. Y Ese eso que no se cabeceó, pudo Medina. revisar nada porque el partido se suspendió porque ingresaron los hinchas. Esa sí es una buena aclaración, Juan Eduardo. Entonces, el partido está suspendido porque se iba a verificar. ¿Hay VAR ahí o no hay VAR? Sí hay. Tengo entendido que sí. Para mí que no, ¿eh? Para mí ¿Hay que VAR? ¿Sí? Buena pregunta. Qué Sí bueno. hay. Ay. Sí. No, pero podía que no. Pues ellos pues tienen un torneo, esto puede amateur, Y ¿verdad? pues, claro, y por eso yo te digo, no, es que toda la FIFA, si era la FIFA, acá tenía VAR, todo lo que quiere, ¿verdad? No, pero Justita dice que la información da cuenta de eso, que no pudieron revisar, ¿verdad? No, y si se está revisando, quiere decir que hay. Y vos sabés que para mí hay offside en la jugada del gol. ¿Podés frizar en el... El 9 está En adelantado. en el remate donde No, ve, no. Sí. pega en el arco, No, en el arquero ahí. y pega en el No, horizontal. No, Ahí. este remate. Fíjate, Ahí, ahí, eso es lo que digo, en el remate. me parece que ese jugador que cabecea ahí está en posición adelantada. Sí. Saca provecho de la posición de Atendé. Ahí no hay nada. Pero ahí, Fíjate vos cuando ahí rema- sí, ahí está, mira sobre la banda. Está- Y por detrás de los jugadores de la... No, este que parte, el de la derecha, Jotita, no, No, el que hizo el el que gol. está cerca del arquero de El que, Jotita. el que Fue termina Benicio. cabeceando. Fíjate ahí. Y a mí me parece que tiene por lo menos el cuerpo adelantado. Sí, estaba adelantado. Hubo una toma de costado que se notó en la repetición de luego le veía que estaba adelantado. Que ese pie del 4 de Marruecos. Sí, por eso hablo yo más del cuerpo del jugador argentino. Ahí que se cabecea, estaba ¿viste? haciendo. El segundo que cabecea. Sí, Después el del segundo, sí. ese que cabecea ahora, Ah. para mí estaba en posición adelantada. Bueno, vamos a ver. Qué bárbaro. Hoy debuta nuestra selección paraguaya en estos Juegos Olímpicos en fútbol a las 13 horas de nuestro país, enfrentando a Japón. Japón, si no me equivoco, es campeón asiático, ¿verdad? Sí. Tenemos Israel también es campeón de, no sé si es de Europa No. en su categoría o no. No sé si O de llega, su... no sé si llega como campeón. Israel forma parte de Europa. No. ¿Sudáfrica te toca? No.
Tiene que ser Arabia, Asia. Arabia. No, pero el campeón asiático es Japón. Bueno, No y sé, entonces... Creo que es un grupo de... Bueno, es un grupo muy, muy difícil, muy complicado el que le toca al equipo paraguayo. Que así como están las cosas, después del descarte de Diego González, no hay duda que Marcelo Fernández va a tener un lugar en el equipo. Qué pena lo de Diego. No sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó? Qué raro. Lesión muscular. Lesión muscular. Y subió Gustavo Caballero. Y fue convocado Ángel Cardoso Lucena. Yo no entiendo más nada. Yo no entiendo más nada. ¿Verdad? Se lesionó otra Diego. Diego González está Diego lesionado. González, Ah, el de la González. Lazio. Sí, pero ya lo sacaron de la lista, quiere decir que es un... Acaba de confirmar Gustavito Gavilán que su tocayo Gustavo, pero Caballero, está como para arrancar el título. Entró, era el suplente, y yo no entiendo. Gustavo Gallero no fue al preolímpico. No, Entró en esta lista. sí. Salió. Salió. Entró. Salió. Salió. Y ahora entra y va a jugar titular. Y va a jugar titular. Esa es la información Bueno, que recibimos. espectacular. Y lo Y en pusiste su lugar en reserva. está Ángel Cardoso Lucena. Y lo pusiste en reserva. Al Escano de Libertad, que está jugando por Libertad ahora, que va a jugar seguramente esta noche, esta tarde el partido de vuelta. No lo tenés en cuenta en el caso de una baja. Y entra Cardoso Lucena, que nunca estuvo en los planes, como reserva. ¿Y Cardoso es suplente en Libertad? ¿No tiene lugar él? No, pero ¿por qué no lo...? O sea, ¿para qué lo pone a Cardoso Lucena como posible reemplazo? O sea, llévalo a Gustavo Caballero. Pero deja nomás ya así tu lista de reservados si lo tenía al Escano. O ya no pensaba más en el Escano. Y no sé. Porque cuando salió Peralta no fue ningún volante seguramente. Desprolijo. ¿Qué? No fue ningún volante, pues, cuando salió Peralta. No, pero igual es de prolijo. O sea, Y bueno, que esto, trae un no, jugador que pasa yo estoy de la edad, acuerdo, que no Juan estuvo Eduardo, nunca en es los de planes. prolijo, claro que es de prolijo, y no es que querramos ser negativos, ¿verdad? Esto había publicado Diego ya ayer, sí, justamente, alentando a sus compañeros, deseando lo mejor. Me gustó, me encanta esto que haya hecho este chico, habla muy bien de él, muy bien de Diego González, para tener otra nueva oportunidad en la selección paraguaya. Ahora, para no ser ¿cómo decir? Mala leche, ni que queremos ser negativos. ¿Por qué por lo menos entonces de reserva no se le dejó en su momento a Cuenca para una situación como esta? Digo, pregunto nomás, Cuenca jugó 45 minutos en el primer equipo del Milan. No jugó en el 4 de agosto de Areguá. No jugó ni mi querido Rubiño de Santísima Trinidad, que ya está mal a los tumbos a veces en la intermedia. Juega en el Milan. Milan, ¿escucharon ustedes? Milan de Italia juega. Está para el plantel principal. La vez pasada jugó titular 45 minutos. En el equipo principal, Cuenca. ¿Cómo anda Cuenca? Vos que le seguís mucho. Estupendo. Estupendo. A tal punto de que en primavera utilizaba la camiseta 10 a ratos. ¿Vos crees? Es un extremo por derecha siendo zurdo. Le digo, ¿ustedes creen que en Italia el Milan le va a dar a un paraguayo la camiseta número 10 si es torpe con la pelota? Diego González también juega con la 10 en la Lazio. Y por algo se le da ese número de casaca. Italia es un país tradicionalista con el fútbol. Es un país futbolero. Históricamente, ¿cuántos títulos mundiales tiene Italia? Y el Milan fue uno de los más ganadores de la Champions. ¿Por qué no le dejamos a Cuenca por lo menos de reserva? Italia- Yo le va a llevar a Cardoso Lucena. Mira que Italia no tiene problema en nacionalizar, ¿eh? No Italia tiene. no tiene ningún tipo, tiene. no se sonroja para nacionalizar sí, extranjeros. claro. ¿Y la edad que tiene Cuenca? Sí, ¿cuántos argentinos han jugado por, bueno, Sí. hasta ahora? Brasilero también. Brasileño también. Y Camoranesi Sí, era... sí, y ahora el que estaba en Tigre, Colidio. el delantero de Tigre. No, el otro. Pero más allá ¿Qué de está todo, jugando Tigre? ha sido desprolijo Ah. esto. Ha sido desprolijo esto. Le deseamos lo mejor a nuestra Te selección. voy a agregar, ya que abriste la herida, te voy a agregar algo más. Para que tratemos nomás de entender la desprolijidad y muchas veces que hay cosas inexplicables. ¿Quién se fue a Francia sorpresivamente a jugar un partido amistoso? Juan No. Salcedo. Juan Y Salcedo. ahora seleccionó un volante, ¿verdad? Y lleva un volante que no juega en su equipo. ¿Y por qué no lo citas al que jugó ya contigo en amistoso? Y tenés la razón. Tano. Te doy la diestra. Eso Entonces- es periodismo de concentración. Tenés guardado a lo que sucedió y es todo
Razonable. Y porque en su momento... Racional y razonable, como dice el profe Benicio. Pero Entonces es- vos quedás cubierto, quedás amparado y pues hay que decir que hay algo en ese jugador que te llamó la atención. Claro. Por eso lo llevaste, ¿verdad? Y jugó, hizo un gol, ¿te acuerdas? ¿No, Sí. amistoso? sí, hizo el Hizo un gol. buen primer tiempo. Y juega de titular en su equipo acá. Sí, no tiene nada que ver con la posición de Diego González. Pero Pica Lucena tampoco tiene que ver con Diego González. Pero ni comparación. O sea, Claro. no, hay cosas inexplicables. Sí, sí. Pero cuando nosotros conversamos en aquella oportunidad con Paulo Rosso y dijo lo que dijo, una sarta de mentira fue. Y mintió, lastimosamente mintió. No. Y referente a Cuenca, no, porque la adaptación que ya está, que el equipo ya no queremos, más o después menos dio a hubo- entender, ya está el grupo, no descompongamos el grupo más o menos, ¿verdad? Venga quien venga. Y después hubo un recambio, ida y vuelta, una desprolijidad única. Porque la cuestión es así. El hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Y Pablo Rosso, lastimosamente, nuestro querido profe, ahí se equivocó en muchas Sí. cosas. Y estamos haciendo todo desprolijo. Ángel Cardoso Lucena, cariño grande para Ángel. No está jugando en Libertad últimamente. Pero ¿cómo? Pero en fin, ojalá que hoy ganemos. Y Gustavo Caballero está anunciando el equipo que me pasó Gustavito Gavilán ahora. Junior Gatito Fernández en el arco. Gilberto Flores, Fabián Balbuena, Ronaldo de Jesús y Leonardo Rivas. Va a jugar el lateral derecho Flores, Flores, el central. el central. A cualquier momento puede ser una línea de tres ahí. Bueno, Wilder Viera y Marcos Gómez en la mitad de la cancha. Perdón, sobre el punto. Hasta ahí vos aguantás, ¿verdad? Por lo menos hay una salida a la izquierda. Sí, porque te puede dar la posibilidad de la doble figura, pues. Ajá. Está bien ahí. Tranquilo, se corre una línea de tres. Y tenemos un hombre que va bien por arriba también. Bueno, Claro, perfecto. claro. Wilder Viera y Marcos Gómez. Sí. Gustavo Caballero está en el equipo titular de Jotita. Sí. Diego Gómez, Marcelo Fernández y Julio César Enciso. Este es el equipo. No, pero sí. Este es el equipo. Bueno. Perdón, para finalizar la información nomás. Los jugadores argentinos están en el vestuario, esperando la confirmación de la finalización del partido. Que nadie todavía les ha avisado si el partido terminó o no terminó. Pero el partido está suspendido. No está finalizado. ¿Y no hay bar? Sí, hay. Ahí. Ahí. Sí. Bueno, es una sutileza, Jotita, no te vayas a molestar. Es una sutileza nomás semántica. El partido está postergado. Suspendido de cuando ya no se juega más. Bueno, Postergado. No, y Está está, poster- no, está suspendido, porque ya no se va a jugar más. Eso, O sea, otra- suspendido. Acá lo único que Suspendido, queda entonces. ver es si el gol es válido o no es válido. Si no es válido, el partido termina. Si es válido, el partido termina. perfecto. Entonces, Sí, eventual posición adelantada de un delantero argentino. o sea, lo que está en suspenso es El gol. la validez del gol de Argentina. Exactamente. Bueno, y algo más también, que yo que dije que jugaba en Europa y después me quisieron cambiar. Gracias por el aporte. Fue subcampeón del torneo Sub-21 de Europa Israel. Subcampeón, yo dije campeón. Tenía algo de que Israel era campeón en... Pero ¿por Sí, qué por eso Europa? dije Europa. ¿Qué tiene que ver Europa con Israel juega en Europa. ¿Y participa ahí? Ahí Participa. participa. Sí. Sí. Ah. Lo Fue mismo que subcampeón del torneo Australia fue a Asia. Sub-21. ¿Cómo? Lo mismo que Australia fue a Asia a Sí, competir. Exacto. a competir? ¿Por qué? Porque Australia siempre tocaba con un equipo sudamericano y se eliminaba, ¿sí o no? Y sí, también. Y aparte, El repechaje. digo. claro, no tenía prácticamente competencia, era solamente Nueva Zelanda. Ah, Entonces, para intentar ser más competitivos, ellos cambiaron de conferencia. ajá. Bueno, perfecto. Porque territorialmente tiene razón Benicio. Le tendría que corresponder otra. Pero Claro. acá me confirma Gianluca que efectivamente fue subcampeón de De Europa. Europa. Ok. Bueno, y vamos a ver qué pasa con nuestra selección el día de hoy. Pero está anunciado Gustavo Caballero. Y Que no estaba, que era reserva. Sí. Estaba reservado. Y le convocan ahora como reserva a Ángel Cardoso Lucena. ¿Por qué no lo convocaron a Cuenca? Y vaya uno a saber. Ya uno sabe. ¿Mm? Si ¿Cómo salió nosotros Diego, vamos a ver? salió Diego González, un delantero. ¿Cómo vamos a ver nosotros? No, yo hago una Después- pregunta para que y no desarrollemos. Y no ¿qué? tenemos respuesta porque todo es de prolijo últimamente. Sacan a un jugador en una posición, meten a otro en otra posición. Sale uno en una posición y relevan el que primero tenían que haber entrado, metieron acá, le pusieron acá y al final entra este que tenía que haber entrado, un desastre.
Un desastre. En resumidas cuentas. Pero Tan desastroso como lo que le pasó a Garnero, que se encaprichó con Ernesto Caballero y así no fue. Se encaprichó con Caballero, con Jiménez y así no fue en la Copa América. Yo no entiendo más nada. No entiendo más nada. Nos cuesta. Y después nos quejamos. Pero no vamos a hacer mala leche. Vamos a una breve pausa. Ya continuamos aquí en Deporte Total. Hoy juega la albirroja a las 13 horas de nuestro país ante la selección de Japón en los Juegos Olímpicos de Francia. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBB Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Muy bien, estamos de vuelta, son las 11:58. Efectivamente, tal cual le estábamos informando, el caso de Israel es que por problemas políticos con Palestina y la Gaza y toda esa cuestión ahí, política. Irak y eso no van a jugar. Los árabes no van a ir a Hace Israel. años que compite por ello, ¿verdad? Sí, Ellos fueron expulsados luego de la Federación Asiática. Israel en un momento dado, ¿verdad? claro. Eliminatoria europea. Porque nadie quiere jugar contra Israel. Y juegan de eliminatoria europea. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Y hoy nos visita una persona muy conocida para la familia de Portugal. Estamos hablando del técnico, entrenador, empresario, prestigioso, Robert Pereira. Bienvenido a Deporte Total, Robert. ¿Cómo te va, profe? Todo bien, Enrique. Gracias por la invitación. Un gusto enorme estar compartiendo esta mesa con ustedes. La verdad es que siempre sigo por la radio y a veces por las redes y enriquece mucho todo lo que tratan. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, profe. Es un gusto recibirte acá en el piso de Deporte Total. ¿Cómo estás viendo estos momentos? ¿Estás un poquito alejado del fútbol? ¿Estás expectante como es normal?
No, siempre estamos estudiando, estamos trabajando. Nos reunimos con nuestro cuerpo técnico cada vez una semana, ¿verdad? Tocando, porque de hecho cuando uno quiere estar en el tema del fútbol, tiene que estar preparado. Siempre hacemos hincapié referente a eso, ya sea uno tiene que conocer la B, la intermedia, la primera más que nada, porque siempre se presentan esas oportunidades y de hecho este año estamos un poco parados porque el grupo en sí toma las decisiones a veces porque cada uno también tiene sus necesidades económicas y los que se presentaron no convencieron tanto. Realmente hoy día en un trabajo para intermedia, llevar un plantel completo de 7, 8 profesionales Los recursos no da. No da, lastimosamente no da. Y aquel proceso que teníamos que hacer, ¿verdad? De estar en los clubes para mostrar el trabajo, creo que ya pasó, ¿verdad? Y siempre hay, ¿verdad? Siempre hay. Y uno tiene que también analizar si convence el club donde se va, ¿verdad? Cuáles objetivos tienen, si tienen los materiales como para poder desarrollar los trabajos, porque definitivamente cuando uno toma un club es la imagen y todo lo que se refleja en la cancha o lo que hace que la institución crezca o descrezca, ¿verdad? Normalmente por eso muchas veces analizamos juntos, ¿verdad? Con todos los profesionales que estamos, si conviene o no aceptar la propuesta que van apareciendo. ¿Tu último equipo fue Tacuarí? Es San Lorenzo. Ah, Deportivo San Lorenzo. Es San Lorenzo. ¿Y tuviste propuesta ahora para la intermedia? Sí, tuve. Pero como explicaste, no. Es difícil hacer un proceso con pocos recursos. Sí, tanto de la intermedia como 2 equipos de primera, ¿verdad? Y de hecho, no se dieron por situaciones económicas, ¿verdad? Pero es así, uno tiene que aguantar y tiene que seguir trabajando. Soy muy apasionado en eso, semana tras semana, ¿verdad? Sé de jugadores, como te dije al principio, de la B, de la C, de la intermedia, quiénes juegan, quiénes le puede dar una mano, ni qué decirlo de los jugadores de la primera, ¿verdad? Y de hecho también hacemos trabajos didácticos, ¿verdad? Analizando estrategias futbolísticas con los asistentes, ¿verdad? Y estamos comunicados permanentemente con nuestro preparador físico también. ¿Quién es tu PF? El profesor Osvaldo Caballero. ¿Vos saliste afuera ahora o no vas a hacer algún curso? No salí. No salí, pero solemos tomar cursos online, ¿verdad? Online, claro. Y también me leo muchos libros, ¿verdad? Leo muchos libros. De cada cosa enriquece bastante, ¿verdad? No hago solamente, digamos, no suelo publicar las actividades, inclusive en los tiempos libres con profesionales que tuvieron más trayectoria, ¿verdad? Les suelo entrevistar y tengo un cuestionario, ¿verdad? Para ir sacando conclusiones. La última reunión que tuvimos fue con Gustavo Morínigo para saber su experiencia del Brasil, que enriquece muchísimo. Y anteriormente hacía entrevistas con muchos profesionales paraguayos, ¿verdad? De que te ayuda, ¿verdad? A sacar ciertas conclusiones y te sirve mucho como profesional. ¿Miraste mucho la Eurocopa, la Copa América? Sí, me fijé bastante y más sobre las estrategias tácticas. Y hay muchas diferencias, muchísimas diferencias referente al fútbol, en este caso de Sudamérica con Europa. Yo creo que lo de Europa hoy en día se priorizó lo táctico, por eso hubo muchos goles en contra, ¿verdad? Porque ya fue un sistema muy defensivo, ¿verdad? De lo que creo yo, ¿verdad? En lo de la Eurocopa, muchos goles en contra que uno no se pregunta por qué eso es y se está dando cuenta de que se prioriza mucho ya lo táctico que dejar lo futbolístico, la magia del jugador. Se deja un poco de lado eso. Y muchos goles también hacia el final del partido. Hacia el final. Sí. ¿Eso tenemos que ver con la calidad de jugadores o pensás también de que físicamente han dado un paso adelante para llegar con la fuerza suficiente
a ese tramo final de partido, Robert? Y no, más bien, Tano, es que es la estrategia, ¿verdad? Es el plan, ¿verdad? De lo que hace que siempre uno ya se va y se acomoda para atrás. Y por supuesto, ya no es lo físico, sino la concentración, ¿es verdad? Es lo cognitivo ahí que trae ya a veces, digamos, con mucho esfuerzo, estar concentrado en fracciones de segundo. Sí. Y eso es un punto muy importante que había tocado, que la mayoría de los goles se produjeron a partir de los 85. Sí. Y se definieron los partidos. Realmente. Ahora, pero digo yo, ellos está bien, el orden táctico, priorizan, como decís vos, Robert, priorizan el orden táctico. Sí. Pero hay partidos que a mí me resultaban, para mi paladar sudamericano, y sin dejar de lado la fantasía sudamericana, como se suele dicen los europeos, ¿verdad? Hay partidos muy aburridos por ser muy tácticos. Sí, por eso haciendo... sacan vuelo. Sí, haciendo comparación... en algunos partidos de las semifinales, digamos en el partido de Francia, casi no hubo en el primer tiempo situaciones de goles. Sin embargo, hacer un comparativo de la semifinal de Copa América, en menos de 10 minutos ya había opciones varias de goles, ¿verdad? Y eso te da de que el fútbol sudamericano es muy bueno, ¿verdad? Tenemos muy buenos jugadores y que cambian mucho de ritmo y hace que sea rico ver esos partidos. ¿Te gustaron más los partidos de Sudamericana? Sí, me gustaron muchísimo más me gustaron. Bueno, Robert Pereira, hombre de fútbol, entrenador, director técnico, dirá, no solo está como invitado para hablar un poquito de lo que estamos hablando de fútbol, de su presente, de Copa América, Eurocopa, de lo que está viendo con su cuerpo técnico. Él es director de RPM, la empresa que trae a un periodista, colega nuestro muy querido, le tengo mucho cariño, porque es una persona humilde, es un relator internacional que hizo su estilo propio y no relatando cualquier tipo de partidos, narrando para ESPN la liga, para mí, más espectacular que tenemos, que es la Liga Premier Inglesa. Nos referimos al Bambino Pons, colega argentino de vasta trayectoria. ¿Cómo se da esto para que le traigas al Bambino Pons en Paraguay para recordar un poco sus anécdotas, todo su estilo, los apodos, que es una característica que él tiene de poner a los jugadores? ¿Cómo se da para esta presencia del Bambino aquí, Robert? Y bueno, antes que nada te comento que el holding RPM es una empresa familiar donde mis hijos están trabajando ahí. Y de hecho mi hija Pauli es una fanática del fútbol. Y me comentó, papá, mira, se está comunicando con nosotros el Bambino Pons. Nosotros somos sus seguidores de la Premier League y nos gustaría poder contar con él. Hubo un intercambio de correo y se dio todo muy pronto, porque realmente hay que destacar que Bambino es una persona muy dócil, muy accesible, muy dinámica, y hizo que eso sea factible que le podamos traer en este momento. El próximo 1 de agosto. Sí, va a ser el 1 de agosto en el Boticario Bar. Va a ser una noche magnífica por el hecho de que en donde estuvo llenó él, ¿verdad? Llenó de su gente fanática, porque el único país que le falta visitar es, como él lo había mencionado, es Paraguay de Sudamérica. Estuvo ya por Chile, Colombia, también en Bolivia, y tuvo bastante aceptación todo lo que él está promocionando de su show. No, tiene muchos seguidores, además tiene un estilo muy, muy especial. Él le canta a los goles a algunos jugadores, ¿verdad? Sí, y le pone apodo. Tiene mucha inspiración. Vos que te formaste en Argentina también, te encanta. ¿Te vas a ir? Tengo entrada, te puedo regalar una entrada. Sí, vamos a estar ahí. Claro, sí, yo lo estoy promocionando todo. A ver, haz tu trabajo. Imperdible la noche en Asunción con el Bambino Pons. Venía a disfrutar de un show íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial.
Además, las canciones, los apodos y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons, jueves 1 de agosto, 20 horas, ¿dónde? En Boticario Bar, Lilio, entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo VIP Pons, 120.000 guaraníes. El Bambino Pons en Paraguay, una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Qué bien hace, ¿viste? Sí. Es un capo el profe. Un capo, el profe, un capo. Yo creo que eso nomás tendría que hacer, profe. Vos. Me está echando. Me está echando. ¿Qué, Robert. ¿Qué, Jotita? Y eso nomás ya hace. Sí, eso nomás ya hace. Bueno, gracias. Pero va a estar lindo el evento. ¿Vos te acreditas, no? Sí, yo estoy ahí. Están todos invitados. Sí. Ahí. Y Robert, ¿y qué cantidad de gente esperan para este show? Pues yo creo que el lugar puede llegar a quedar chico. No, de hecho... ¿Cuál es la expectativa? Es un bar temático que tiene para una capacidad de 1.000 personas. Y creo que se está organizando todo bien como para que la gente se sienta cómoda. Sí. Porque de hecho es un pedido luego del Bambino que se haga así en un bar, todas esas cosas. Dicho sea de paso, el bar es del holding RPM también, que estamos explotando, el Boticario Bar. Y creo que va a haber suficiente comodidad. Inclusive él nos había manifestado si es que se llena para lo primero que no habría de dar otro show también, ¿verdad? Pero que creo que en este caso va a bastar con un solo show. Bueno. Tiene muchos seguidores acá él. Sí, tiene bastante Yo seguidores. ya me estuve percatando Sí. de que tiene muchos seguidores. Es un colega muy querido. Muy querido por los otros colegas, porque es muy sencillo, muy humilde. Y le quiere mucho al paraguayo, ¿eh? Ojo. Así mismo. Él le puso el marcante a Almirón, por ejemplo, ¿verdad? Carucha. Sí. Él le puso. Sí, no, él es un especialista. ¿Eh? La verdad que es muy querido. De chanta, de los pocos argentinos que de chanta no tienen nada. Él no tiene nada. Realmente a mí me es cuesta muy- porque me he encontrado con él más de una oportunidad en partidos de eliminatoria, de copa afuera, y es un tipazo. Es un tipazo. Realmente una persona muy querida, y le invitamos a los jóvenes que gustan del fútbol y a la gente que, incluso a los colegas jóvenes de nuestro país, que puedan ir a este evento del próximo 1 de agosto. El sector Vive a 120.000. ¿Y hay otro sector o es No, único? solamente ese sector, y la gente que adquieren su entrada van a tener la oportunidad también después del show de sacarse una foto, compartir una charla con él, ¿verdad? Porque eso él mismo pide y que se comparta bastante con él. Y claro, Sí, y al estar ahí en un Claro, lugar la temático, interactuación. hay una interactuación, ¿verdad? Claro. Sí, porque él va a estar contando anécdotas, ¿verdad? Y eso es el Met and Greet que Bendicio no leyó. Entonces le agregamos eso. ¿Cómo es, verdad, no? El Sí, Met sí. and Greet. ¿Viste cómo te quiere corregir en público? Estamos con un invitado en televisión, en radio, y te quiere corregir el Tano. No, dije pues una vez. La No, primera vez dije, después nunca más repetí porque él es experto en inglés. Junto con Jotita se van de la mano ahí por la avenida Colón para hablar en inglés, hermano. Todo para evitar laburo, nomás él ya le sacó 10% a la mención. Para que vean, vamos a escuchar un relato del Bambino Pons. El gol para el Newcastle y lo hizo Carucha. Almirón, Miguel Almirón, pa. Fue de Almirón, Miguel Almirón. El gol fue de Carucha, es el sexto golcito de Almirón, Miguel Almirón, pa. Fue de Almirón, gana la Surraca 6-0, Panchito, lo hizo Almirón. Es un capo total. Es su estilo, él es suyo. Este es el Bambino Pons, un señor con alegría que va a transmitir mucha linda experiencia. Así que le invitamos a todos a compartir este gran evento el próximo 1 de agosto. Repetime el lugar y la dirección, Robert. Es en el Boticario Bar, sobre la avenida Lilio Entre Bulnes y Malutín. y Bulnes y Maletín, así mismo. Así es. Muy bien, tenemos entrada que vamos a regalar después a los seguidores. Yo no sé si le tengo que dar... Voy a regalarlo a los televidentes, a los oyentes de la radio, Tano. Y vos te vas a ir a pagar tu entrada. Pero yo le agregué la mención del... Es importante. Jotita, Bendice lo que tiene que pagar. ¿Cómo? ¿te vas a ir también? Sí, pero yo voy a comprar mientras. ¿Viste? En eso no te invito, ¿eh? En eso no te Él invito. quiere ser distinto. Y bueno,
cheto, con plata, no tengo nada que hacer frente a Cotita. Robert, gracias por la visita, los mejores deseos, que muy pronto te veamos a un costado del campo de juego haciendo tu pasión, que es dirigir el fútbol. Éxito con este evento, estamos comprometidos, vamos a estar acompañando. Ya te das cuenta que le tenemos un gran cariño al Bambino Pon, y bueno, un colega destacado que nos va a dejar experiencia. E invitamos especialmente a los jóvenes, no pierdan esta oportunidad de conocer al Bambino y de saber tratar con un gran narrador, un gran periodista deportivo internacional, una gran persona. Sí, y antes que se vaya Robert, porque a él le gusta estar actualizado constantemente, lo invitamos. En el mes de agosto se viene una conferencia de neurociencia, ningún entrenador puede estar fuera de esa, con la doctora, la especialista de River. Sandra ya Rossi. hace tanto tiempo con Gallardo, ¿verdad? Sí, me estuve enterando por las redes. Sí. El 24 de agosto. Ya, muchísimas gracias. Y también le espero todo a ustedes y gracias por la invitación. Aunque si por ahí voy a estar trabajando en ese momento, te vamos a disculpar, ¿verdad? Porque pero todos igual quieren puede ir, trabajar. pero igual puede ir. Muy claro, de noche va a ser. ¿Cómo? ¿De noche va a ser? No, de mañana. No, a las 10 de la mañana. Conferencia de la mañana. Ah. Por eso, pues. Un profesional que siempre hace hincapié sobre la neurociencia es Dani Cáceres. Hace muchísimo hincapié, se interioriza mucho. Es un elemento que en algún momento para debatir sobre ese tema es muy importante, ¿verdad? ¿Por Juan Daniel Cáceres, decís? Sí. Él es muy estudioso de eso. Él estuvo hace poco acá en el piso con nosotros. Buena gente. No, y siempre solíamos hablar, como te digo, una de las dinámicas que suelo tener con los otros entrenadores es hablar mucho de esas cosas. Y Dani considera que la neurociencia es muy importante hoy día dentro del fútbol. Vos hace rato hablabas de ese tema y no te tomábamos muy en serio, Benicio. No, yo soy justo. Gracias. No voy a ser jamás irresponsable o no sé cómo ser para no reconocer. O hace rato y hasta a veces nosotros le tomamos. Pues yo estoy con él hace casi 30 años, ¿verdad? Y él decía siempre lo cognitivo. Y hoy es fundamental ese trabajo por ejemplo, de Sandra Rossi. Claro. Y lo emocional, saber manejar las emociones. Claro. Luis Enrique, si vos ves, ¿verdad? Si analizamos a veces, dicen, a la pucha, ¿por qué corren tanto estos jugadores, verdad? Saliendo un poco de los cognitivos, corre tanto. Y hoy día lo técnico-táctico está igualado. Hoy día la parte física está igualado. Pero acá en el Paraguay no se les respeta a los profesionales médicos. Y yo creo que es una parte fundamental dentro del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque ya sea en Europa o en los grandes clubes de Sudamérica, hacen bastante hincapié los médicos. Imagínate, los médicos deportivos estudian 8 años, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que nosotros estudiamos 2 años, tener una carrera, pero no se les quiere respetar. Yo soy muy respetuoso de los profesionales médicos y sé que en la preparación física ellos hacen la diferencia con nosotros. Eso. Ahí está la respuesta. Porque en el cuidado, en hacerle un seguimiento, por supuesto, tiene su costo eso. Los clubes de Sudamérica, mencionándole a River o Palmeiras, eso tienen presupuesto. Lastimosamente acá no tenemos. No, ahí hay presupuesto para eso que vos decís y para un psicólogo o psicóloga. Sí. Y también los fisiólogos hoy en día, anteriormente fisiólogos no existían. Ese trabajo más o menos lo hacían a ojímetro, el PF y un poquito el cuerpo médico. Y hoy tiene cabida un fisiólogo. Pero el fisiólogo es parte de médico, ¿verdad? Claro. Y ellos hacen la diferencia. Sí. Ellos hacen la diferencia, aparte del clima que hay en otros países, ¿verdad? Sí. Pero en la parte física siempre hace la diferencia, ¿verdad? Y eso se nota en los profesionales cuando uno está. Y creo que hace falta y ojalá que en algún momento podamos llegar a eso o tengamos el presupuesto. Hoy día, de lo que noto mucho para desarrollar y mejorar nuestro fútbol es el presupuesto. No queremos pagar porque no valoramos todavía, pues. Ese no es el tema. No valoramos. Yo digo también trabajo. de que, maestro Benicio, son valientes y que los directivos de intermedia son valientes, ¿verdad? Son valientes porque hay una realidad socioeconómica que golpea. Esa es la realidad. Y son valientes porque la APF le pone unos 800 millones, ¿verdad? Y vos tenés 30 jugadores y por 10 meses no alcanza eso para sueldo, ni 3 millones de guaraníes, ¿verdad? Tenés que mantener el club, los personales, premios, tenés concentración, no alcanza y
Yo sé de que directivos apasionados hasta empeñan su casa a veces, ¿verdad? Y una locura, una locura porque tienen que encontrar una diferencia de 1.000 millones por ahí para sostener. Sí. Es muy difícil. Y vos estás hablando con conocimiento de causa, mirá. Y no, pero lo que él dice se da, y especialmente en clubes del interior, que son mucho más apasionados y que están en intermedio y tienen el sueño de subir a la primera. Es más, lo que dice Robert, yo creo que amerita una revisión, Robert. Porque al fin y al cabo, tu campeonato de primera se tiene que nutrir con esos equipos que vienen en la intermedia. Entonces hay un desfasaje. Por lo que viene en la intermedia con respecto a los equipos de primera división. Entonces el que sube siempre va a estar peleando para no volver a descender. Y no precisamente aspirar a algo más. Entonces la competencia a nivel baja. Totalmente. Yo te digo así, siendo sincericidio, como se dice, hay directivos que pretenden subir y volver a bajar. ¿Por qué? Porque no gastan y recuperan lo que gastaron todo en ese año. Claro. No hay forma de, de aguantar. Pero eso ya... Eso que él dice... A mí ya me han dicho digital, ya. pero es así, ¿eh? Es así. Luis Enrique, décadas atrás. El único que rompió con todos los esquemas, o los dos únicos que rompieron, fueron Ameriano y Trinidense. Ameriano y Trinidense rompieron los esquemas. ¿Por qué? Porque tuvieron presidentes que apostaron a un cuerpo técnico mucho tiempo. Entonces hizo una base, hicieron un colchón para mantenerse y empezaron a ganar, a sumar, ganar participación en Copa Sudamericana. Sol de América también en su momento. En su momento, pero ahí está cuando estaba Miguel Figueiredo. Eso compartíamos con Gustavo Morínigo, de que para que un técnico se destaque, ¿verdad? Mencionando vos lo que está diciendo de Ameliano y de Trinidense, emocionalmente los directivos tienen que estar bien para sostenerte. Porque imagínate, hubo un cierto momento que Trinidense no ganó 11 partidos, pero se le sostuvo y se ve el trabajo. Entonces se necesita de eso también. Ameliano también con Humberto García tuvo su racha negativa, pero se le sostuvo y lograron, ¿verdad? Y ese mérito del presidente. Porque tenía que sostener. ¿Cuántos partidos seguidos era que le sostuvo? A Rúa le sostuvo Norman y Melgarejo le sostuvo a García. Claro, a Humberto. Y eso es muy importante también para que el profesional de cuerpo técnico pues, pueda desarrollarse y que se destaque su trabajo, ¿verdad? Y que sienta confianza, se siente respaldado. No, es fácil cuando te va bien, ¿verdad? Que te sostenga, pero cuando te va mal, ahí lo que se necesita para que se pueda ver el trabajo y se desarrolle bastante. Bueno, Robert, un gusto hablar de fútbol contigo. Gracias por la visita. A ustedes. Realmente espectacular. Y acá metiste un tema que ni nosotros desarrollamos, que vos tiraste lo de cuando el Tano te recordó lo de Sandra Rossi para el próximo 24 de agosto. Hay que estar ahí. Yo también me anoto para el 1 de agosto. Voy a estar ahí en el Boticario con Juan Vino Pons y el 24 con Sandra Rossi. En el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico. Arcoiris. Arcoiris apoya también la venida de Sandra Rossi. Hablando de eso, me están pidiendo, esto es un plus antes ya la pausa, Robert. Me dicen, decirle a nuestro entrenador que le traiga otra a la bichota. No, pues tuvo un éxito. Sí. Pero muy querida. ¿Viste cómo rompió todo ahora en Europa? En Madrid. Llenó 3 veces el Bernabéu. Sí. Impresionante. Sí, bastante. Pero muy, vos que lo trataste de cerca, muy carismática, muy buena, Sí, de hecho, un artista que se supo vender y creo que ahora está cerrando su gira y para la gente fanática no creo que vuelva muy pronto, porque normalmente cuando salen de gira y se toman ellos una pausa de 3 años para ir en cada país. Él anunció luego eso. Estamos en fútbol, pero como está acá. ¿Y cuánta gente metieron ahí, Robert? En ese concierto. Es verdad, pagantes fueron 35.000 personas. 35. Pero tuviste más ahí. No, y de hecho con las cortesías de la marca, con el acuerdo con Cerro, todas esas cosas, se llega a un 40.000. 40.000 por ahí. Sí, no, ya tengo un proyecto para poemas y canciones. No, ya. Robert, qué bárbaro este muchacho, es terrible. Robert, gracias por estar acá y que muy pronto te tengamos de nuevo ya trabajando en un equipo. Dios quiera que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Ejecutivo de RPM, el técnico de fútbol, el entrenador Robert Pereira, aquí en Deporte Total. Escuchamos a Robert y ya venimos.
Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Muy bien, estamos de vuelta, son las 12:27. Hoy juega Libertad, el campeón paraguayo. A las 6 de la tarde, Tano. ¿Te tocará hacer el partido a ti? ¿Con Johnny? Sí. Para Esperemos de repetir, que... ojalá, una buena noche, tarde-noche para el equipo gumarelo. Sí. Y avanzar a octavos de final. Que pueda ratificar lo que mostró en el Defensor y bueno, preparar ya el partido de octavos entre 2 equipos paraguayos. Está esperando a Ameliano. Y sí, Ameliano está esperando. Y su rival va a ser Libertad si avanza. Claro. Y ya tiene el 50% de la clasificación. Yo creo que sí, lo que vi el equipo ecuatoriano, yo creo que... Pero es la altura, ojo. Sí. No, obviamente que va a tener ciertas complicaciones, ¿verdad? Pero si Libertad hace un partido para mí ordenado, creo que se trae la clasificación. Sí, vamos a ver. Yo creo que va a cambiar el equipo, ¿eh? Vos dijiste que arranca Lescano y no sé si Lescano va a arrancar hoy. Yo no dije Lescano, no hablé de Lescano. No, hablamos de Lescano hoy cuando estábamos hablando de la selección. No, yo no hablé del equipo de Libertad. Libertad. Arranca Lescano. ¿Tenemos el probable equipo de Libertad? A ver el equipo de Libertad. Sí. El último era con Lucas, Hugo Martínez y Ernesto Caballero. No. Hugo Martínez no jugó no jugó la vez pasada. El partido de ida. No, la Copa no. Jugó contra Tacuarí. El partido de Tacuarí. Ernesto, Lucas y Lescano de su medio. Ernesto, Lucas y Lescano jugó en el Defensor del partido de ida. Sí.
Después Franco. Franco es el que está lesionado. Jaquet arranca por Cardoso hoy, de titular. Y el demonio por Franco. Y el demonio por Iván Franco. Está lesionado. Jugó partidazo el demonio la vez pasada. Y Franco está lesionado. Sí. Entonces entra Antonio Vareiro Y por Jaquet Iván también. Franco. Jaquet tuvo su oportunidad y mostró que muy bueno. Y justamente estábamos hablando de él, De ¿te acuerdas él, que que estábamos no tenía hablando minutos, ¿verdad? Que no tenía muchas oportunidades. Sí. Pero entró en la última parte el compromiso de ida en el Defensores. Y jugó el partido contra Tacuarí, jugó también. También, es cierto. Y sí, justamente Cardoso se había retirado por un problema muscular aparentemente. Claro. Ya en ese primer partido. Y por eso arranca ya hoy Jaquet. Seguramente. No, y sí, por eso ya jugó el partido ante Tacuarí. Claro. Sí. De titular jugó. Para tener El titular. Sí, titular jugó. Claro, y Cardoso había sido reemplazado en el partido de Copa. Así mismo. Y bueno. Entonces el mismo equipo sigue Lescano en la mitad de la cancha con Ernesto Caballero y Lucas Sanabria. El mismo equipo con esas dos variantes obligadas. Por lesiones. Entonces es Rodrigo Morínigo, Sí. Ramírez. Iván Ramírez, Viera, Jaquet y Jiménez. En el medio Lucas Sanabria, Ernesto Caballero Lescano. y Lescano. Antonio. Demonio, Tacuara y Lorenzo. Y Lorenzo Melgar. Lo he visto flaco bien físicamente a Lorenzo Melgar. Sí, finito está. Hoy el cumpleaños de Néstor Jiménez. De Precisamente. Jiménez, el lateral izquierdo. Bueno, está bien, le deseamos lo mejor al equipo paraguayo. A las 18 el partido. A las 18. ¿Quién es el árbitro para la revancha? Acá te digo. A ver. No es un árbitro muy conocido tampoco. Al menos yo particularmente no lo tengo. Pero mucho. es la zona del Pacífico. De Venezuela, Colombia. No sé. Andrés José Rojas Noguera. Colombiano. Colombiano. Por eso, de la zona. Ahí cerca. Andrés Rojas. David Rodríguez, también colombiano, va a estar en el bar. A las 18 vamos a estar con ese partido, con Johnny y con el Tano. Vamos a hablar con Ernesto, que está en Brasil. Cerro Porteño tiene una revancha mucho más complicada, mucho más difícil. No hay altura, no hay nada. Pero va a tener al equipo local en su hábitat, en su ambiente. Una pista sintética. ¿Ese puede ser un factor negativo? Y costumbre no hay, ¿verdad? No hay mucha costumbre en jugar sintético, pero Libertad ya jugó contra Paranaense, por ejemplo, allá. Ameliano también jugó ahí. Ameliano Y también. le ganó a Atlético Paranaense. No creo. Bueno. Que no Vamos a ver. está pasando por buen momento tampoco. No, No. es para romper los ojos tampoco. No. ¿Quién? Y Paranaense. No, y este equipo ecuatoriano llega en la misma que Libertad. No, ellos todavía no arrancaron su campeonato, vienen sin ritmo. Están más o menos en lo mismo. Y con un 2-0 en Cora, yo no creo que a Libertad se le escape un 2-0. No. No lo veo. ¿Para hoy? Claro. A no ser que este equipo haga un gol de entrada. Sí, pero igual clasifica con 1-0 en contra, clasifica Libertad. No, pero tiene que igualar. Pero que haga un gol de entrada, digo yo, que después le va a empujar Yo no veo que se le escape a Libertad un 2-0. Yo en sinceramente. estos casos lo que siempre le reclamo a Libertad es la actitud. A veces demasiado confía en su capacidad individual, colectiva, y nos pone esa cuota, ese plus de actitud. De jugar un partido de Copa pues es diferente. Internacional me refiero. Ahora, yo sabes que temo. Sí. Por la experiencia nomás. La vez pasada cuando me tocó la suerte de estar con Carlos Quise en el programa de Gemavi, tocamos un tema muy, muy, muy interesante, que es el tema de la altura. Que incluso en La Paz, cuando vos te vas a La Paz, ya sabes que es la altura y le temes y ya te precautelas. Pero cuando jugás en Quito, como que parece que como al comienzo no sentís, te entusiasmas, ¿verdad? Y eso se hace más pesado en la última parte del partido. Yo por eso no me digo que a veces dicen ellos los que han jugado ahí, que han dirigido ahí y han jugado en la altura, que a veces es más riesgoso y es más complicado lo de Quito. Sí, es engañoso. Es engañoso. Por eso, bueno, si repasamos varios partidos de Paraguay ahí, Ecuador
nos hizo varios goles. En los últimos 10 minutos. En los últimos momentos. Ese último partido que perdimos con Berizzo y Alfaro dirigiendo Ecuador nos hizo sobre el final prácticamente. Y nos hizo en los últimos 15. Sí, yo a eso me apunta, por eso me recordé aquella vez de ese tema, ¿verdad? Que no es de descuidarse la altura de Quito. No, hay que respetar siempre. Hay que ser meticuloso e inteligente por sobre todo. Bueno, son las 12 con 34. ¿Quién le habrá asesorado a Ariel Galeano por el tema de la altura? El entrenador tiene que planificar muchas cosas ahí. Y alguien le habrá asesorado porque fueron directamente a Quito. PF. Aparte no hay mucho misterio ahí. Ya, la ecuación se sabe ahí. Como se sabe en la ecuación de La Paz también. Pero según lo último yo tengo de los entendidos científicamente comprobado, que a partir del segundo o tercer día son los peores en la altura. ¿Por qué se va directo? Pues eso es en La Paz. En La Paz es Este fue en más Quito. bajo, Benicio. Sí, en La Paz. En Quito vos lo sentís, pero es como que, a ver, ¿cómo te puedo decir? No es esa asfixia que vos sentís en La Paz. Ajá. En Quito es más como que el partido se juega 30 minutos más. Es como que estás jugando adición. Vos, bien primer tiempo. Aguantás bien, tranquilo, si sabes regular el partido. Bien 30 minutos segundo tiempo. Claro, y después llegan los 30 al segundo tiempo y pareciera que vos ya estás jugando tiempo de alargue. ¿Verdad? No es como un poco más progresivo. Es Lo de la gradual. altura, entrar, gradual. meter un pique, hermano querido, y parece que te sacaban los pulmones. Es totalmente diferente. Bueno, 12 con 35. Breve pausa, ya estamos en contacto con Curitiba, Brasil. Ya venimos. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982 647 442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Bueno, estamos mostrando imágenes para los que están viendo por televisión o por la aplicación. Presencia paraguaya en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, donde jugamos la final con Argentina. Nos quedamos con medalla de plata. Qué grandes jugadores tenía esa selección. Verlo, por ejemplo, a el Zorro Vareiro, el Zorro Mayor con el Diablo Mayor. Pepe Cardoso. Pepe Cardoso, José Saturnino Cardoso ahí arriba. Fabuloso, extraordinario. El otro era Pablito Jiménez. ¿Te acuerdas del delantero de Guaraní? Sí. Bien, Diego Barreto. Diego Porfa. Barreto. No, Edgar Barreto. Edgar. Edgar Barreto. Y Diego también está en nuestro arco. ¿Qué equipo teníamos? Por Dios.
Qué equipo. Aureliano Torres. Gol de Aureliano Torres contra Japón. Ganamos 4-3. Un festival de goles hubo en ese partido. Y bueno, el equipo paraguayo. Correcto. Excelente. Hoy juega a las 13 Paraguay con equipo totalmente definido. Está confirmado, juega desde arranque Gustavo Caballero. Vamos a repetir rápidamente el equipo albirrojo para las 13 y ya nos metemos en el partido de Cerro Porteño. Gatito Fernández en el arco, Flores, Valbuena, Ronaldo de Jesús, el chico de San Patricio, y Rivas. En el medio, Wilder Viera con Marcos Gómez, Gustavo Caballero, Julio César Enciso, Marcelo Fernández y el otro, Dieguito Gómez, sí me faltó Dieguito Gómez. El onceno de Paraguay, para el partido frente a Japón, debut de la albirroja. Éxito. ¿Y quién va a jugar en la posición de 9? Enciso. Enciso va a jugar ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que van a ir rotando ahí. Y detrás Diego. Porque entrenó Marcelo también en esa posición, Marcelo Fernández. ¿Qué es lo que con esa configuración arriba quiere movilidad? Va a haber una rotación permanente. Sí, no va a haber ocupación de espacio vacío. Claro, no va a haber un diagonales. 9 fijo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el equipo del bambino Jarazaguer. Bueno, Cerro Porteño, vamos a ir hasta Curitiba, Cerro, el equipo azulgrana. ¿Qué podría cambiar del 11 el míster Manolo para mañana? El arquero. No, eso está cantado, si jugó todo el segundo tiempo. No sé, así ya le parece a Benicio también. ¿Por qué me parece a mí? Todo lo malo me parece a mí. Pero espera, ¿está mal mi respuesta? No, pero tu pregunta es la que está mal. No. Sí. No, mi pregunta es correcta. Gracias, No, mi pregunta está correcta. Gracias, Benicio. Lo de arquero ya no cabía porque él ya ingresó en la última parte del primer tiempo. ¿Quién arrancó como titular? No, pero él ya fue reemplazado por lesión. ¿Quién arrancó como titular? No tiene nada que ver. A la pucha. Pero, recién estaba hablando vos de Libertad. Y Juan Eduardo, estamos hablando de los cambios. Sí, pero Jaquet ya ingresó la otra vez. No, sí ingresó. Pero ahora va a arrancar Jaquet porque el primer partido... ya aquí se sabía que era Arias porque él jugó la última parte del primer tiempo, hizo todo el segundo tiempo. Es un cambio. Por una lesión. Es un cambio. Y va a arrancar titular Arias. Bueno, va a arrancar Arias. Es un cambio. Mitad y mitad. Dejamos empate ahí. Pero hablando seriamente. No vayas a esa pata. No. No vayas a esa pata. Hablando del equipo, ¿qué podría modificar Nada. en la cancha? Nada. Al final no va a jugar Cecilio. No va a jugar Cecilio. Sí. Viste, vos sos peor. Vos sí que sos peor. Y a él no le decís nada. ¿Por qué? Y porque Cecilio estaba descartado de antemano para el primer partido para el segundo. Sí, lo y te digo dice por no va a jugar otro lado. Cecilio otra vez. No. Y no. Esperá. No le decís nada a él. Pero hay pues una apuesta. ¿Qué? Hay una apuesta. Mira cómo se burla de hoy, vos no le decís nada. hay una apuesta Una ahí. cosa de loco. Luis Enrique sabe por qué le digo. Vamos a comer asado. Ya todo. perdió, vamos a comer. Mentira. Bueno, en fin, yo no creo que cambie nada. No creo que cambie nada. ¿Y arriba? Nada. Lo que Cerro tiene que tratar es de sostener lo que hizo en ese primer tiempo acá, sostenerlo por mucho tiempo allá, para tener chance. Es lo que yo creo. Pero después no tiene tampoco mucho para cambiar. ¿A quién lo va a cambiar? No. ¿A quién lo va a cambiar? ¿No tiene? Exacto. Yo me quedo, a ver, en la retina con la grata impresión en el arranque de Cerro Porteño, en el arranque del partido. Sorprendió gratamente. Sí. ¿Ese Cerro lo que vamos a ver o qué Cerro vamos a ver? Y ese tenemos que ver. Si yo era divino, no sé. ¿Viste cómo estamos? Hoy estaba en Mónaco allá, en Mónaco No, estaba. si yo era divino, hoy agarraba, no sé, sacaba la quiniela, sacaba bingo y apostaba a todos los partidos que había y Jotita, era no te voy a millonario. preguntar más nada, Jotita. Bueno, pero para qué, como no, él me quiso echar a mí. 3 arqueros llevó. Sí. Cerro Porteño. Cierto. 3 arqueros llevó Cerro Porteño. Arias, Miguel Martínez y el chico, el jugador de Ernesto, el arquero Jeremías Villanueva, de 17 años, de 1,93 de estatura. 3 arqueros llevó. ¿Aguayo arrancó de titular el partido anterior? No. No arrancó. Aguayo es duda incluso para mañana. ¿Que para que arranque? No, es duda incluso para estar a disposición del cuerpo técnico. Ah. ¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Y pues, tengo problemas en la pantorrilla. Yo no sé si viajó. Ahora Ernesto nos va a contar si viajó o no. Pero yo sí que Cerro llevó 3 arqueros, que fueron el titular Arias, Sí, Miguel Martínez tiene que llevar 3, suele llevar Jeremías. 3. Su primer viaje del chico de 17 años. ¿Cómo se sentirá? No sé si ve la primera vez que subió al avión Sí, y llevan todo. 3 arqueros. Pero qué linda experiencia para el chico Villanueva. Sí. Qué experiencia para él. Ernesto Jiménez, vamos entonces hasta Curitiba, Brasil. Ernesto, un gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV. Bueno, antes que todo, como siempre, lo primero, Luis Enrique, ¿cómo nos están recibiendo allí? ¿Cómo nos están observando también aquí? En una de las playas más importantes también aquí de Brasil. Estamos hablando de una tierra hermosa, conocida y mucha audiencia aquí por parte de la gente también que escucha Deporte Total. Y estoy hablando de Camboriú, Luis Enrique. Te estamos viendo y estamos viendo la playa como paisaje ahí detrás tuya, así que te escuchamos impecable y te vemos mejor todavía con esas gafas y el mar de fondo, Ernesto. ¿Tenés algún problema para quitarte la gafa o estuviste soldando anoche? No, para nada, sin ningún problema. Más bien es para la facha. Aquí justamente me saco para... Ponete de nuevo que te quedan bien. Sí. Bueno, Ernesto, qué linda comunicación. Contento de verte y escucharte muy bien. Bueno, llevó al final 3 arqueros Cerro Porteño. Sí, así como están las cosas, Jeremías Villanueva también va a formar parte de la delegación de Cerro Porteño, recordando por supuesto la lesión de Jan Fernández. Lastimosamente todavía no tenemos una lista oficial, Luis Enrique, pero sí está con un pequeño inconveniente, me decían Gabriel Aguayo, también sumando un poco a lo que estabas mencionando. Obviamente él no estaba como para arrancar de titular el día de mañana, pero también estaría formando parte de la lista de viajeros, por supuesto, Cerro Porteño, que va a partir a las 16 horas paraguaya. Ya rumbo a Curitiba para lo que va a ser el encuentro mañana ante el Atlético Paranaense. También hay que recordar, y aprovecho, Luis Enrique, de que en estos días también llegó una oferta importante de Córdoba por Gabriel Aguayo. Me decían a mí de que el número que ofreció el equipo argentino está muy lejos de lo que pretende Cerro Porteño, más todavía que hoy Aguayo está en un proceso importante, está ya en un plantel muy importante como lo es Cerro Porteño y todavía lo quiere aprovechar y lo quiere ir llevando de a poco Cerro Porteño. Y estamos hablando cerca de los $2 millones que ofertó el equipo argentino, que fue totalmente rechazado obviamente por Cerro Porteño, y esta presencia también de Gabriel Aguayo aquí en Brasil para el compromiso de mañana. Exacto, acá me está corrigiendo, al final 16 años nomás tiene el arquerito que se fue, el tercero. En septiembre cumple 17. Sí, qué bárbaro. Pasa que parece de más años Luis Enrique por la estatura y por el físico que tiene obviamente este chico Villanueva, que lógicamente la está rompiendo también en todas las categorías donde está jugando Cerro Porteño, pero sí, realmente es un arquero que me parece en algún momento va a tener la oportunidad y va a demostrar también para qué está en este plantel de Cerro Porteño. Por la inmediatez. La inmediatez, la información. Quédate un ratito ahí. Por este bochorno que se está dando, van a ingresar a la cancha de nuevo argentinos y marroquíes y parece que da offside. Se confirma el offside. Offside se confirma. La imagen dada que está en offside el jugador argentino. En offside y no vale el empate de la Argentina. Qué visión, qué vista tiene Juan Eduardo. Che, mira, No, le pegué el epifié en Ciudad del Este con el tema de Prato. Ahí le pifiamos ahí los dos también. Pero neta, yo he visto, es más, yo estuve en la presidencia de la empresa y estábamos viendo los últimos minutos ahí con los directores y... ¿Ahí vos lo que le mufata a Marruecos entonces? No, pero ¿cómo si ahora le estoy dando suerte? Porque yo cuando fui estaba 2-0 Marruecos arriba. Y sí, pero ahora... A la pucha, todos andan por la oficina, mi hermano. ¿Y cuál es el problema ahí? Cuestión de hablar. Y me pidieron un poco más de fuerza para solventar tus ausencias. Eso fue lo que me pidió la dirección de la radio, que pueda tener un poco más de fuerza. Tranquilo, si no es gol, se juegan 3 minutos más. Si es gol, termina. Para. Pero el partido va a terminar mañana. Bueno, ¿qué 3 minutos? Pero así se está diciendo, Justita. 15, no me retes a mí. Pero yo soy Marruecos. 3 minutos más. ¿Saben qué, señores? No es gol. No es gol. Dele los 3 puntos. 3 minutos más. Yo no se juegan 3 minutos más. Yo no juego. Pero ¿cuánto tiempo pasó del final del partido? Yo no juego. Se juega 3 minutos más sin público. El gol de Argentina, este gol que se termina anulando, llegó a los 15 con 25 segundos. Ya pasaron 25 segundos de los 15 que diste. O sea, ¿cuánto más querés jugar? Histórico eso. 15 minutos de alargue, pocas veces he visto.
15 minutos. Se suspendió el partido casi una hora, vuelven a calentar, ingresan, el VAR indica que fue posición adelantada, se anula el gol de Argentina, se juegan 3 minutos más. Bueno. Marruecos gana por 2-1. Esto en el primer Ernesto partido. Urgente, te escuchamos, Ernesto Urgente. Sí, gracias Luis Enrique también por la información, la inmediatez, por supuesto. Aquí de Brasil también informamos de que está totalmente confirmado. Gabriel Aguayo no va a formar parte de esta delegación de Cerro Porteño que va a partir a Brasil. Reitero, esto es información chequeada y aquí en Deporte Total mencionamos de que Gabriel Aguayo no va a formar parte del plantel de Cerro Porteño. Está con una molestia en una de las pantorrillas. Así que por esa razón, el chico de quien estábamos hablando no va a ser parte de Cerro Porteño para el encuentro mañana ante Paranaense. Exacto, no viaja. ¿Y Cecilio tampoco viaja? Cecilio no, yo al menos la información que tengo es que no va a formar parte tampoco, inclusive todavía él va a llevar seguramente algunos días de trabajo. La idea es que por lo menos ya para las siguientes fechas Cecilio llegue a ser una opción, porque lo que no quiere Manolo Luis Enrique es ponerlo y apurarlo y volver a perderlo para la siguiente fecha, ya que Cerro Porteño está más obligado que nunca a ser campeón de este torneo clausura. Así que me parece que por esa razón también lo de Cecilio y su posible vuelta a las canchas todavía se va a hacer esperar para poder jugar por Cerro este segundo semestre. Bueno, mira vos. A ver, ¿cómo terminó el partido? ¿Ganó Marruecos? ¿Ganó? No, hasta que empate Argentina no va a terminar. No, tranquilo. Sin público. Ya se fue todo, se agotó todo el estadio. Bueno, más vale, una hora después, una hora y media después. Bueno, después estamos en vivo con Ernesto, lo estamos viendo bien, lo estamos escuchando bien ahí en Camboriú. Está en la playa, andan bien estos periodistas deportivos que viajan, ¿eh? Sí, estos que viajan. Y después, por culpa de esto, después nosotros ya no nos quedamos. Bueno, Ernesto querido, bien, no viaja Aguayo, se confirma la información entonces, trabajamos en equipo. Viaja el chico de 16 años Villanueva, a las 4 viaja Cerro y Cecilio tampoco viaja. El equipo va a ser el mismo. Cosa, no va a formar parte de la delegación Cecilio Domínguez. El equipo va a ser el mismo para mañana. De igual manera siempre hay que esperar, pero yo la información que tengo es que no viaja. ¿El equipo va a ser el mismo para mañana? Sí, salvo lo de Jan, por supuesto. Obviamente. Alexis Martín va a ser el arquero, la zona defensiva, Enzo Jiménez como lateral derecho, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Miguel Benítez como lateral izquierdo. En el medio sector por derecha, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris Amota, Jorge Morel y por izquierda la presencia del Pachi Carrizo. Un poco más adelantado, Derlis Rodríguez para dejar en punta al capitán, a Diego Churín, el más probable onceno de Cerro Porteño para jugar mañana ante el Atlético Paranaense. La baja de Aguayo podría abrir la puerta para ¿qué otro jugador, por ejemplo, Ernesto? Y es una linda pregunta, Tano. Yo creo que allí la opción más rápida que va a tener Manolo Jiménez va a ser la de Tobías Portillo, que es un poco el chico también que tiene las características de Gabriel Aguayo, de que es un picador, de que es de jugar mucho también por las rayas. Y creo que allí se abre una puerta muy grande para que Tobías Portillo de por allí sea una de las primeras opciones que va a tener Manolo Jiménez para tratar también de apurar un poco a los laterales del Atlético Paranaense, porque después ya vamos a otro estilo de jugadores. El caso de Alexis Fariña, por ejemplo, que es de meterse un poquito más al medio. Yo lo comparo un poquito más con lo que suele realizar el Pachi Carrizo, pero directamente con la baja de Aguayo, creo que lo de Portillo apunta más a las características del chico de Gabriel Aguayo. Sí, porque hoy Aguayo, ante la imposibilidad de contar con Cecilio, creo que Aguayo es el jugador número 2 en Cerro, ¿verdad? Yo no tengo ninguna duda. La otra alternativa, si es que le va bien a Cerro y no tiene necesidad de salir a buscar el partido o de arriesgar mucho, podría ser el ingreso de Cabañas y adelantarlo, por ejemplo, a Enzo. Sí, que en algún momento dado también del amistoso ante Platense, Tano, Manolo hizo algunos movimientos, no directamente con estos nombres, pero sí en un momento dado probó también con Enzo Jiménez un poquito más adelantado, y no es mala idea porque sabemos que el chico Cabañas también cuando le tocó la oportunidad no lo desaprovechó y es una buena alternativa, pero sí me parece que Cerro pierde un poquito también con esta baja importante a última hora de Gabriel Aguayo para el partido de revancha ante Paranaense. ¿Y quién es el central suplente hoy en Cerro, Neto? A mí me pareció que le faltó la pasada un central a Cerro cuando Paranaense le metió a los dos grandotes por dentro. Si necesita reforzar la defensa, ¿quién es el otro central? Y hoy directamente, Tano, primera opción es Rodrigo Melgarejo. Rodrigo Melgarejo, quien ya está totalmente recuperado.
Pues el tema Aguayo le citó a Luis Páez, ¿verdad? Edgar Páez y Luis Olmedo. Están también ahí. Edgar Páez y Luis Olmedo, que ya venían también siendo utilizados. Y sí, son los dos chicos que seguramente van a ingresar también a esta lista de suplentes. Pero yo me refería un poquito a las características de Portillo, con la comparación a Gabriel Aguayo. Pero sí, son dos chicos que también formaron parte de la pretemporada, que fueron a España. Y mirando lo que es Aguayo, creo que lo de Páez se acerca un poquito más a lo que puede llegar a ser también un Gabriel Aguayo, o la característica digo bien, del chico Gabriel Aguayo. No, y lo otro también que me habían dicho a mí, quiero confirmar contigo, me decían que estaba en duda también el viaje de Cabañas, no sé por qué. No tengo dicha información, Luis Enrique, te soy sincero. Pero de los últimos partidos, Víctor Cabañas no venía teniendo minutos, inclusive formó parte del segundo equipo ante Sudamérica, porque ante Platense en ese partido solamente hizo 2 cambios. El profe Manolo, que fue el ingreso de Chico Acosta, y también Pachi Carrizo, que estaban en la banca suplente, y ya para el segundo partido allí lo vimos a Víctor Cabañas, que formó parte del segundo equipo de Cerro Porteño. Entiendo. Bueno, y la hoja de ruta una vez que llegue a Curitiba de Cerro para esta tarde o tardecita, noche, viajan a las 4, no sé si... El viaje no es muy largo, ¿eh? ¿Habrá movilización hoy o ya mañana nada más? Solamente mañana, ya una leve movilización en la zona del hotel, por supuesto, ya que Cerro Porteño activó esta mañana, Luis Enrique. Entonces ya Cerro Porteño estará arribando cerca de las 18:30, hora brasileña, por supuesto, en Curitiba, ya planificando todo lo que va a ser el encuentro de mañana en el Arena da Baixada, en ese hermoso estadio, donde juega local, por supuesto, Atlético Paranaense. Es un césped sintético, donde ya Manolo también planificó todo, ya que trabajó también en un campo similar a la que tiene el Atlético Paranaense, así que todo listo, y ya Cerro Porteño, ni bien llega aquí a tierras brasileñas, ya estará totalmente concentrado por el encuentro de mañana. Perfecto, Ernesto. ¿Y el clima ahí donde estás ahora, o vas a seguir ahí con chaleco y con... ¿Cómo está el tema? Vos sabés que, y voy a hacer un recorrido, Luis Enrique, no sé si tengo tanta mala suerte, pero cada vez que vengo a Brasil, si no llueve, hace un poquito de frío. Y aquí, por ejemplo, tenemos una neblina importante. Ya que estamos en vivo, voy a hacer el paneo directo para hacer el panorama perfecto. Hay una neblina importante. Esta es aquí la zona céntrica de Camboriú, donde no tenemos mucha gente, ya que hay una neblina importante. En este momento tenemos 19 grados. Igual, algunos chicos que aprovechan para jugar aquí en la zona de la playa, pero sí, así está el clima. Aquí en Camboriú, muchos estarán diciendo, ¿pero por qué Camboriú? Pasa que 2 agencias que traen a hinchas de Cerro Porteño, por supuesto, vinieron primeramente aquí para hacer la previa. Estamos a 3 horas específicamente de Curitiba, donde Cerro Porteño mañana va a estar jugando, y en Curitiba hace más frío. Según el reporte también que estábamos teniendo, cerca de 15 grados en este momento en Curitiba. Así que este es el ambiente que estamos teniendo aquí en Curitiba, ya en la previa también de lo que va a ser el encuentro de Cerro Porteño mañana ante el Atlético Paranaense, Luis Enrique. Bueno, perfecto, excelente la comunicación, las imágenes. Da gusto cuando la señal es buena para el compañero que está fuera del país, que también lo primero que le preocupa es que llegue bien su informe, su tarea. Y en este caso estamos en radio y televisión, y las dos cosas cumplidas con capacidad y con mucha claridad y con mucha nitidez, mi querido Ernesto. Entonces, no viaja Cecilio, no viaja Aguayo, ya lo adelantó Deporte Total. Viajaron 3 arqueros, el chico de 16 años, el arquero de Ernesto, le bautizamos nosotros, ¿verdad? El arquerito de Ernesto, Jeremías Villanueva. Bueno, cerramos entonces este contacto por ahora, Ernesto. Correcto, Luis Enrique, así que estamos atentos ante cualquier información como siempre y lo adelantamos aquí. Gabriel Aguayo, que no va a formar parte de la delegación de Cerro Porteño por una molestia en las pantorrillas. Así que un saludo grande para toda la gente allí, Luis Enrique, y por supuesto el agradecimiento a usted y a todos los directores también de la media cadena que hacen el gran esfuerzo para estar aquí acompañando al gran equipo de Deporte Total de tierra brasileña, siguiendo lo que es el día a día también de Cerro Porteño. Cualquier cosa, si la información lo requiere, estamos en la previa con Gianluca para el partido de Libertad a nivel internacional o durante el propio partido, Ernesto. Por supuesto, claro que sí, Luis Enrique, así que ante cualquier información, como siempre, vamos a estar allí ya informando también con los compañeros en los siguientes programas. Un abrazo para todos. Gracias, Ernesto. En vivo, en directo desde Curitiba, Brasil, va a estar más tarde. Ahora está desde Camboriú. Desde Camboriú.
Ernesto. Pausa con Robert Jiménez y ya venimos para hablar de la cancha del Club Guaraní. Ya volvemos. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. Muy bien, debut de Paraguay con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, en este estadio que estamos mostrando. El presidente de la República observará el partido. En estos Juegos Olímpicos tenemos imágenes del presidente en esta selfie que hizo el propio primer mandatario. Lo vemos a Robert Harrison, también presidente de la APF. Lo vemos a Camilito Pérez, el hijo del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, ahí cerca. Estas son imágenes ahí para el debut de Paraguay en los Juegos Olímpicos en París, Francia, en la modalidad de este deporte colectivo que es el fútbol. Sí. Revisión para en vivo. Ahora, a ver, no vamos a mostrar eso. ¿De quién paga la multa? Bueno, correcto. La multa a nombre de... Están haciendo la revisión VAR. Sin problema. Ya adelantamos que se anula el gol, ¿eh? Estoy corriendo. Esto se anula, ¿verdad? Esta es la información. Y no era que ya se anuló el gol. Y esa imagen la imagen es oficial, supuestamente. ¿Y cómo todavía no anulan? Ahora están ingresando los árbitros, la señal a la cancha, hablando el árbitro ahí. Yo estoy relatando lo que me están diciendo acá, en la cuca. Explica el árbitro. ¿Qué es offside? La jugada. Posición adelantada. Se anula el gol de Argentina. Ceausescu, terminó el Argen FIFA. No, se van a jugar 3 más, parece. Y 3 minutos más se van a jugar ahora. Pero se anula, gana Marruecos 2-1. Depende. ¿Qué querés? Y si no empata Argentina, a lo mejor te adiciona 5 más. No. Viste, a él no le decís nada. Ahora está poniendo la imagen que nosotros estábamos ya compartiendo. Medio pie adelantado. Tipo Lucas Prato, Olimpia Guaraní. Ahí está, fíjense. Ahí está, medio pie. Offside, se anula el gol de Argentina. Y bueno, ¿cómo se van a quejar ahora? El lloro de los jugadores ahora para el árbitro, me dice producción acá en la cuca. Los argentinos piden 5 minutos más. Para poder empatar. ¿Que son dueños ellos de qué? Para poder empatar. No, pues el colmo ya. Pero yo no sé luego por qué 3 minutos más tiene que empatar, adicionar. No. ¿Y ¿Por qué se tiene que adicionar 3 minutos más? No, lo simpático. Y si valía el gol, terminaba.
Lo más importante que nos importa a nosotros, 3 minutos de la primera etapa, la albirroja querida está empatando con Japón 0-0. Lo que a nosotros nos importa. 0-0 está el partido, se anula el gol de Argentina, se van a jugar 3 minutos más. Esto queda para la historia. 2 horas después casi entran a calentar. Y ahora se viene un playoff también que puede ser muy histórico. Siguen los jugadores ahí, ya comenzó el partido, se reanuda Argentina. No, van a repetir los 15 minutos, sería el colmo. No. Lógicamente que el cronómetro tiene que, y claro, tiene que correr, porque si ya adicionaron 15 en el marcador, tiene que tener los 15 minutos más lo que se juegue los 3. Tiene que ser 15 más 3. Claro, 15 más 3. El partido Ya está jugando la albirroja, está empatando 0-0. Si quieren, yo relato el partido de la albirroja. Dale, no estaban a pasar la factura. No, comentado. Ahora Munir salvó lo de Argentina. El arquero de Marruecos tapó espectacularmente, me dice acá el pendejo, que productor este muchacho. Cada vez está mejor. Mateo ya me relatan la cuca acá en esto que ustedes están viendo. En mi auricular, acá la cuca. Para comentar algo que pasa, ¿verdad? ¿Y el árbitro de qué planeta vino para este partido? Hablando de eso, ¿de dónde? Michael o Gustavito o el pendejo, ¿de qué nacionalidad es el árbitro de Argentina? Si no es argentino, ¿de qué nacionalidad es? No vaya a ser abusivo tan. No, pues yo creo que amerita una... Esto tiene que ser investigado. ¿No le pueden enfocar al árbitro así primer plano? No hay una toma de por ahí de Chiquitapia vestido de amarillo. De por ahí Chiquitapia. Pero es increíble. ¿Cuánto más se juega, Mati? Michael. Sigue el partido. 2 minutos ya se juegan. 2 minutos. A ver. ¿Cómo aparece el tiempo de juego? Lo que quiero ver. A ver, ahí está. Mirá, Juan Eduardo, Tano, Benicio. Miren. 15, sí. Más 15 y se van a jugar a 16:22 ya. No. Y sí, ese es 1 minuto 22 de la reanudación. Claro. Tienen que poner los minutos que adicionaban primero. Y al lado el que tenés 16:22 es el tiempo que se adiciona después de los 15. 17:33 ahora. Ahora, ¿cómo va a justificar estos nuevos 3 minutos de adición del árbitro? ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación? Si el gol ya fue por encima del tiempo adicionado. Y es lo que yo no entiendo. Por eso quiero saber de qué nacionalidad es el árbitro. No tenemos el árbitro. Bueno, el partido de Paraguay-Japón que nos interesa sigue 0-0, Gustavo. 5 minutos del primer tiempo. Paraguay 0, Japón 0. Vamos a una brevita pausa y vamos a ir con Dani o con alguien de Guaraní. Tenemos que hablar. Pues yo sé que la gente estará metida con el partido de Paraguay, comprensible, razonable. También lo estamos nosotros. Pero vamos a la pausa, ya venimos. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Final del partido en los Juegos Olímpicos. Ganó Marruecos a Argentina. 18 minutos de adición y terminó ganando finalmente Argentina. El VAR... Mediante el VAR se anuló el empate de Medina, el tanto del conjunto argentino, y perdió el cuadro de Javier Mascherano y Chiquitapia. Perdió Argentina en su debut en las Olimpiadas 2-1. ¿Por qué te leías así, Tano? Hay que ver si no se repite el partido. No, a esta altura la vida cualquier cosa me voy por ahí. ¿Me permitís enviar un saludo, por favor? Un saludo muy especial. Don Andino le hace llegar a ustedes un gran saludo. En realidad quien tenemos que saludar es a la señora Cristina, a la patrona de la casa que hoy está de cumpleaños. Así que muchísima felicidad a doña Cristi, ahí la dueña de casa. La comandante. La comandante en jefe. Bueno, acabo de recibir un mensaje de producción en donde me dicen, en un ratito ya estoy con Dani, de que están haciendo una estatua o una réplica del profe en una quinta enorme, en el Jurassic Park paraguayo.
A ver, tenemos la imagen realmente. Bueno, puedo yo hablar acá y no, si no tengo las imágenes para mostrar realmente. La imagen del profe Benicio, una escultura. No. Mira, Benicio, Jurassic Park en Areguá. Híjole. Dinosaurio paraguayo. El escultor Eligio Chochi Ovelar posa con su gigantesca y realista T-Rex de 12 metros, que ahora forma parte de un parque con otros 20 bichos prehistóricos. Esto es una falta de respeto, Benicio. En esta yo no entro con el ídolo. No, y vos sabés que yo le aplaudo. Le aplaudo, hermano. ¿Por qué? Y porque fue motivo de inspiración para su trabajo. Fui motivo de inspiración. ¿Qué más quiero? Sí, pero prehistórico muy fuerte. No importa, lo que quiera, no importa. Vos tenés que sentir bendecido por Dios si vivís prehistóricamente. Yo te tenía la época de Colón, de desembarco, pero prehistórico ya es mucho. Bueno, pues yo le agradezco mucho al expresidente de Olimpia porque no se estaba viendo y no envió esto. Yo relacioné con eso, pensé que lo único que falta es que en la quinta el presidente de Olimpia esté una escultura de Benicio. Eso ya sería el colmo. Estamos invitados para conocer su nueva obra ahí en la quinta, dice que... Pero que no es una imagen de Benicio, ¿verdad? No, eso o si no nos vamos. Aclaro que fue una gota de humor mía. Yo estoy 12-8. No voy a culpar a nadie, por favor. Fue una gota de humor, Benicio. Tranquilo. Pero el gesto de cariño del expresidente que nos mostró entusiasmado porque se publicó lo que es una de las obras que mandó a hacer ahí. Justamente, pues, es un lugar jurásico realmente, ¿verdad? Y entonces hay otras 12 esculturas más. Bien. Y dice que tiene todos los camineros así como... ¿Te acuerdas la película Jurassic Park y las luces que vos caminas y pum pum se prende todo y tenés para meterte en el... No sé cuántas hectáreas tiene ahí. Creo que son 4 hectáreas. A las muchas. 4 o 5 hectáreas. ¿Qué pasa, Alemán? Bueno. ¿Cuánto de juego el partido de la albirroja? 10 minutos con 18, continúa la paridad entre Japón y Paraguay 0-0. Mejor el equipo nipón en esta primera parte. Mejor Japón por ahora, está informando en vivo. Gustavito Gavilán 0-0 la albirroja frente a Japón. Dani Troche, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, un saludo para vos, para todos los compañeros, por supuesto, de la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, la gente de Mega TV también. Bueno, y se hizo nomás el lanzamiento oficial de avance anoche del proyecto de la obra para el nuevo estadio Guaraní, Dani. Sí, con varios puntos a aclarar, Luis Enrique. En primer lugar, emotivo realmente el acto donde estuvieron el presidente, toda la comisión directiva de Guaraní, el arquitecto Angulo también, por parte del tema construcción estadio. El arquitecto Angulo es bien conocido por el tema de la construcción de la nueva olla, por ejemplo, el mejor estadio, a mi criterio, de nuestro país. Y creo que eso puso sí la seriedad a la situación y demostró un poquito que cómo va avanzando esta cuestión de la construcción del nuevo estadio. Me quiero detener un poquito en algunos puntos. Primeramente, el aforo total será para 16.500 personas, cómodamente sentadas, evidentemente con las butacas correspondientes, numeradas, nominales. También contará con palcos, tanto palcos cerrados como también así butacas personales a los que quieran comprar sus butacas por cierta cantidad de años. Tenemos que decir, va a ser un estadio mediano, 16.500 personas, repito, pero va a ser ultramoderno. Todas las exigencias FIFA para que Guaraní pueda jugar, especialmente en las fases de grupo, fases previas, fases de grupo y también alguna otra instancia no mayor a cuartos y final, si así le toca a Guaraní, ¿por qué no? Y ojalá se pueda dar para algún equipo paraguayo eso. Entonces no podrá jugar esas instancias allí, pero sí las fases previas por el tema aforo, pero el tema de modernización del estadio es tal, o sea, va a ser un estadio ultramoderno, coqueto, no muy grande, pero muy bello, por lo que pudimos ver, por lo menos observar en la presentación el día de ayer, Luis Enrique. Exacto, y dentro de todo me llamó a mí, bueno, no quiero, me llamó la atención, no hubo ningún familiar de los Acosta. No
Ninguno. Yo tengo entendido que buena relación hay con Federico Acosta, con Pitín Acosta. Hay una buena relación de esta comisión directiva de Emilio Daer y de la comisión directiva casi y en su totalidad, y es más, asistió a casi todos los partidos desde que asumió Emilio Daer. Pitín, ustedes son testigos porque muchas veces lo vieron, y digamos que hay una buena relación con Federico Acosta. No me consta que haya una buena relación o mala relación, pero no me consta que haya una buena relación, y yo tengo la información de que no fueron invitados ni Carlos Acosta ni el expresidente más cercano, digamos, Juan Alberto Acosta, Toti Acosta. Así que a mí también me llamó la atención la no presencia de ninguno de los Acosta, pero aclarando esto, yo creo que la ausencia de Federico fue por una cuestión particular o algo así, porque sí sé que tienen una buena relación, por lo menos con él, Luis Enrique. Sí, yo también tengo esa sensación, o sea, ese es mi pensamiento. ¿Habló el presidente? Habló el presidente, habló el arquitecto Angulo. Ustedes van a administrar allí, Luis Enrique, ya como ustedes consideren, a manera de información también. Así que tenemos allí las notas y de todo lo que pasó ayer. Otra cosa que me gustaría aclarar antes de escuchar al presidente Luis Enrique es que algunos me preguntan y me escriben en el privado, en el Twitter y todo, en el X ahora se llama. Hay que aclarar, Luis Enrique, las obras están siendo llevadas a cabo. Yo ayer mencionaba por Emma Rubín, que es punta de lanza de esta comisión de estadio, pero recién iniciará aproximadamente a mediados del año que viene. O sea, todavía tenemos mucho tiempo de usufructuar el viejo, ya podemos decir de esa manera, Rogelio Silvino Olivera, o el actual Rogelio Silvino Olivera, Luis Enrique. Entiendo perfectamente. ¿Lo podemos escuchar al presidente, Dani? Cuando usted quiera, señor. Emilio Daer. Junto con la comisión directiva que presido, tengo la satisfacción y el privilegio de un hecho que marca un hito sobresaliente en la rica y noble historia de la institución, que será un legado perpetuo a futuras generaciones y para orgullo de todos los aurinegros que amamos a nuestro club. Hemos escogido este escenario, el propio césped de la cancha, que ha visto pasar en 121 años las más grandes glorias y leyendas de nuestro fútbol en juegos épicos e históricos campeonatos que han dado con toda justicia a nuestro club el nombre de legendario. Por eso decimos orgullosamente los primeros en todo, siempre. Este es un sueño largamente acariciado que será realidad con la ayuda de todos los auténticos aurinegros. No olvidemos que una voz de aliento, una palabra de confianza, un saludo optimista será siempre importante y bienvenido para este gran equipo que a partir de hoy estará a cargo de la materialización de este sueño y a quienes acompañaré con mi mayor esfuerzo y dedicación. Entre otras cosas, lo que decía en el acto de lanzamiento, explicando Dani y lo que señalaba el presidente de Guaraní. Luego, Dani, ¿qué hay? Se lo vio muy emocionado después de estas palabras, se bajó y luego volvió a subir al escenario de Emilio Daer cuando se proyectó un video de Chetina, uno de los ídolos. Estuvo Rolando Marciano Chilaver también, dicho sea de paso, ayer en el acto de presentación, y se lo vio muy emocionado a Emilio Daer después de este video al menos. Así que sí, un emotivo acto, sencillo pero muy emotivo, donde sí, el hincha de Guaraní, dicho sea de paso, estuvieron 500 hinchas aproximadamente de Guaraní en el tobogán. Y Enrique, me acordé de usted cuando estaban los hinchas en el tobogán, porque decía el arquitecto Angulo, lastimosamente, y decía de manera jocosa, tendremos que demoler absolutamente todo, y entre ellos
citamos al tobogán. Así que estuvieron allí los hinchas, unos 500 hinchas de Guaraní, para también presenciar este acto. Fueron invitados a través de las redes sociales, hizo una linda campaña Guaraní para que también los hinchas estén allí presentes. Así que muy emotivo, Luis Enríquez. Eso podemos mencionar del acto de anoche. Gol de Japón, Gustavito. Exactamente, minuto 18, abre el marcador el equipo nipón, ya lo decíamos, venía un poco mejor el equipo japonés y abre el marcador en este momento, una salida rápida por el costado izquierdo, abrió bien la cancha el equipo japonés y el número 14, vamos a confirmar el autor del gol, convierte el primer tanto, entonces empezamos perdiendo 18 minutos de juego, Japón 1, Paraguay 0. Japón le gana a Paraguay, a la albirroja 1-0 en los Juegos Olímpicos de París. Hay que recordar que hace un ratito perdió Argentina 2-1 ante Marruecos. Ahora Japón le está ganando a Paraguay por un tanto contra 0. Hay mucho partido todavía por delante. Ojalá muy pronto la albirroja pueda igualar y después dar vuelta al marcador a favor nuestro. Bueno, ¿algo más después de este evento, Dani? Nada más, Luis Enrique, por ahora mencionar eso, que las obras a partir de ahora, hoy, 24 de julio, lo que empieza es Guaraní a proyectar, a ordenar y a gestionar, no gestionar, porque ya está todo gestionado, a proyectar el tema de lo económico para empezar, repito, si Dios permite, las obras recién a mediados del año que viene, porque faltan algunas cosas, entre ellas el tema del vino, que todavía no está por completo solucionado, está en vías de solución, pero todavía no solucionado 100%. Así que en cuanto al estadio, eso, en cuanto al equipo, tenemos que decir que el equipo Francisco Arce entrena hoy, ya perfilando lo que va a ser el equipo para el día viernes. No creo haya mayores cambios, así que sí, tenemos que decir que hoy seguramente vamos a tener mayores novedades con respecto a lo que va a ser el equipo de Francisco Arce para el viernes. Abrazo, Dani. Otro para ustedes, gran abrazo. Bueno, vamos a una pausa. Paraguay pierde 1-0 ante Japón en París. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagro Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. 22 minutos de juego, continúa el triunfo de Japón 1-0, se salvó nuevamente Paraguay, lo tuvo Saito para anotar el segundo, recordando que Mito anotó el gol al minuto 18. Arbitraje francés en el partido que Paraguay pierde ante Japón por un tanto contra 0. Robert.
Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Arquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Muy bien, Gustavito. 23 minutos de juego. Atención, posible expulsión para Wilder Viera. Hay revisión VAR en este momento, un pisotón frente al jugador japonés. En este momento el árbitro está revisando la acción. Vamos a ver qué determinación termina. 23 minutos de juego y Wilder Viera, así como están las cosas, ahí comunica en este momento el árbitro la decisión que va a tomar. Es convocado en este momento Wilder Viera, lastimosamente para la selección paraguaya. Wilder Viera está expulsado del juego. 23 minutos. Paraguay pierde 1-0 y con 10 hombres expulsado Wilder Viera en el combinado paraguayo, Luis Enrique. Está todo complicado ahora, ¿eh? Perdemos 1-0 ante Japón, nos quedamos con 10. Wilder. Expulsado Wilder Viera. ¿No le dijeron que hay VAR? ¿Hace falta que le diga que hay VAR? Y no, pero si hay un pisotón ahí después de la jugada hacen revisar es porque... Son todas malas. Yo creo que hay que cortarle el micrófono a Gustavito, porque todo lo que entra son todas noticias negativas. Está matando al mensajero, déjalo, hermano. Dale. Ni una buena todavía no nos contó. Pausa, ya venimos. No hay manera. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-241. Comesipar, tu mejor opción. Verduras, ex ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bueno, vamos hasta Gustavito Gavilán. 7:36 de juego, continúa el triunfo de Japón 1-0. Golpeado, el combinado paraguayo sigue manejando el balón el equipo japonés. Qué bárbaro. Y todos estamos golpeados. Con el permiso del señor conductor, quiero saludar a Diosnel, a Enzo y a Juan Carlos Rojas de Electrocolor.
estoy seguro, futuro patrocinante de Deporte Total, están escuchando la radio a través desde paraguay.com, ahí en el local de Fernando La Mora, muy cerca de Cuatro Mojones. Bueno, así que gran saludo gente, para ellos. Un saludo a la gente que está escuchando la radio, a la familia Rojas. Juan Carlos Rojas y todos los compañeros. El gran Pinti Álvarez también está viendo el programa. Ah, mira vos, un saludo para Ernesto Pinti Álvarez, el yerno del gran Oscar Segovia, el licenciado Oscar Segovia. ¿Verdad? Me vino otra foto del Jurassic Park paraguayo de Areguá. ¿Actualizado? Ahí está. Esto me envió... Ah, no, por ahí se quitó los lentes. ¿Y las gafas? Se quitó. Ponete un poco más fuerte en la mesa, por favor. No, esta no es la foto real, le falta el lente. Mira que le falta una mención más a Bambino Pons. Métele, profe, métele. Lo maté. Qué chantajista. Imperdible noche en Asunción con el Bambino Pons. Venía a disfrutar de un show íntimo, un stand-up inolvidable. El Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Además, las canciones, los apodos que le gusta a Luis Enrique y mucho más. No pierdas esta oportunidad de ver al gran Bambino Pons. Jueves 1 de agosto, 20 horas, Boticario Bar, Lilio, entre Bulnes y Malutín. Venta de entradas en tuti.com.pi. Costo Vivipons, 120.000 guaraníes. Incluye Met y Gret. Así digo, Tano. Sí, señor. El Bambino Pons en Paraguay. Una noche con la pasión del fútbol. Es una producción RPM. Bueno, ¿qué tal, pendejo? ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profe? Bueno, te felicito, espectacular cómo estuvimos relatando lo de Argentina-Marruecos, Sí, trabajo coordinado con todos los compañeros. Claro. Después tranquilamente vos podés mirar y me pasás acá la cuca, yo repito. Partido que comenzó a las 9 de la mañana, terminó a la 1. ¿Cuántas horas estuvieron fuera de la cancha para volver a jugar? 3 minutos. Impresionante. 1 hora y media por ahí. Y los argentinos, como en las redes sociales estaban diciendo, una vergüenza. Qué raro. Contra Argentina. Qué raro, víctima. Pobrecita. ¿Cómo quisiera ver ya las redes sociales? Sí. Es que van a protestar con justa razón, porque si hubo un problema de invasión, se solucionaba ese y continuaba el partido. Si es que el partido no terminó. No. Si el árbitro no dio el pitazo final. El partido no demoró por eso. El partido demoró porque cuando hubo el festejo de los argentinos en el gol, hubo un petardo que cayó en el medio de 4 jugadores. Sí. Y entonces por eso ellos dejaron en pausa porque iban a resolver si se jugaba o no el partido. Sí, pues no puede tomarte 1 hora y media para eso. Más todavía que tenía una revisión pendiente. Vaciaron el estadio. No, una locura. El estadio para volver a jugar. Una locura. No se demoró la decisión, entonces se demoró el proceso de vaciar el estadio. ¿Cuánto de juego en París? 31 minutos de juego, continúa el triunfo de Japón sobre Paraguay 1-0, doble línea de 4 y un solo punta. Marcelo Fernández está siendo el delantero, juega con Gustavo Caballero por derecha, los volantes Marcos Gómez, Diego Gómez y por izquierda Enciso, dejando en punta a Marcelo Fernández. Es la línea de formación que en este momento está utilizando Paraguay. En Burdeos es este partido. Sí. Para aclarar nomás. En Burdeos. No es en París. No, pero como dice París 2024, pues los Juegos Olímpicos, pero en Burdeos es el partido. Equipo que ahora está en la 3ª división por problemas económicos. Bueno, a ver qué dice la gente. Escuchamos 0986-780-780. ¿Qué clase de paraguayos son que no transmiten el partido de Paraguay? ¿Qué clase de periodistas son ustedes que no pasan el partido de Paraguay? Hay muchas personas que quieren escuchar el partido de Paraguay. Tiene sus costos, son señor. hijos de puta que no transmiten. No se nos ocurrió transmitir el partido de Paraguay. No se nos ocurrió transmitir el partido de Paraguay. ¿Qué clase de paraguayos son que habla como argentino? No, le quiero decir al oyente, ¿verdad? Señor, usted sabe que esto tiene derechos. No hay una radio que esté transmitiendo ahora de nuestro país, que sepamos nosotros, y la media cadena, que es una radio identificada con el fútbol, con el deporte y que ha estado siempre presente en los grandes eventos. En esta ocasión, las pretensiones de los organizadores no superan la expectativa de inversión que podemos hacer en este momento después de la Copa América. Así que hay derechos que pagar, señor. No podemos. Si yo me pongo a narrar, puedo poner el televisor y narro, después me viene una multa de dólares y no solamente de
de 4 ceros, sino de mucho más. Nada más que por eso. Siento acá, en el pecho tengo el dolor de no estar relatando el partido de nuestra selección. Pero no podemos si no tenemos los derechos. Ocuta. Y habla paraguayo, amigo. Ocuta. El profe trabaja y estoy de acuerdo con Jotita. Audio. Ah, la gran muchacho? Mira cómo le pasa a este muchacho, ¿Qué este te pendejo. pasa, mi hijo? Está impertinente hoy. Yo estoy 12-8. Audio. ¿Qué tal, muchacho? Que pucha, el partido de Paraguay tenía que haber sido más tarde, ¿sabes? La vez que Paraguay juega a la hora del programa, Paraguay siempre oye usa. Qué coincidencia, pero para mala fortuna la lesión de Aguaya. Justo cuando se rumorea que se vaya a la Premier, yo nada más le digo a Zapac que anda declarando que Cerro Grande en futsal. Zapac, lo último que necesitamos es discurso, necesitamos refuerzo. Y Cerro necesita un lateral izquierdo. Así que ponete la pila, hermano. Insólito fue el posteo de Messi en su Twitter, así. Le envía a Michael, así podemos mostrarle a nuestro director para poner en pantalla. En Instagram. En Instagram levantó, insólito, levantó Messi. Audio. Angaité Mango Cerro Porteño va a jugar a Naranjito Fútbol Club. 3 horas de previa. Ya. Déjalo Enrique Aniena eres tuca. Mantengo eres tuca. Y cuando pongan para o significa la tuca. Acá No escucha bajo, cambia. Sale muy bajo su audio, señor. Cuca, vos le decís, no. Cuca, digo yo, Cuca, con C. Cuca. Este auricularía acá que tengo. Y otro Cuca. Y el otro Cuca que está en los controles. Audio. Hola, los amigos Argentina y Uruguay. Está ahí por saludar, ¿no? Hamba epi cuando moví SNT contra mi ti, hamba epi cuando moví los deshaceros la partida, o sea, saja pues en tu pendejas. Oye, plaga, sente con la gente. SNT o transmitir la partida, ya está, no, pero ya perdé, yo me en deporte vina. Saludos desde Argentina. Martín Ariste, doña Evendena. Siempre pues en tu. Gracias. A ver, otro audio. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl. Le estoy saludando aquí desde Nueva York. Saludo para toda la mesa y aguante Sportivo Luqueño. Buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país. Ojalá Dios quiera que la selección paraguaya pueda revertir el resultado y pueda ganar o en el peor de los casos empatar. Está difícil, pero no imposible. En fin, ojalá Dios quiera que la selección albirroja pueda quitar un buen resultado. Cambiando de tema, disculpen, ¿qué canal es el que transmite? Porque yo pongo todos los canales que tengo acá en cable y no se ve. A ver si me pueden decir en qué canal se puede ver. En el porque SNT. Estoy escuchando a ustedes también. SNT Canal 9, SNT. De Paraguay. Audio. Andi Julián y ande tallar el pro gente estamos de la muy bajo. Buenas tardes, mesa Radio 1 de Marzo, Pedro Candia. La enciso miandi nañana mo niña canundu a ver. A nadie no le vamos a ganar de esa forma. Buenas tardes, Deporte Total. Ese anda peleo y la audio se 5 veces llama Juan en bien. Saludo al profe Benicio, el mejor comentarista del Paraguay. A ver, indígena, Capibaré, departamento de San Pedro. Bueno, voy hasta Gustavito Gavilán. Actualizamos lo de Paraguay en París. 37 minutos de juego. La posesión la tiene el equipo japonés. Predominio total del equipo nipón. Paraguay que se repliega en porcentajes. Casi un 63% de posesión para el equipo japonés, 37% para el equipo paraguayo. Estamos mal, ¿eh? Por lo menos de acuerdo a eso estamos mal. Tenemos pausa con Robert Jiménez, ya venimos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo.
Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13:39, actualizamos el partido de Paraguay. 39 minutos con 15 segundos, continúa el triunfo de Japón, 1-0 el gol de Sato. ¿No cruzamos la mitad de la cancha? Está complicado la situación, maneja el equipo japonés el balón de media cancha para abajo, Paraguay replegado. Seguimos con los audios. Buenas tardes. Disculpame, amal sayi hata la furvisa. Vengo la pega vende ta a Luis Enrique. Y tú hablando. Amal sayi para el negocio. Mejor doña por perdón ayer. Nhà mong kỳ lombo bại ha nhà bà cái là phố mà sẽ ăn nadie te sambai que viene del club fútbol paraguayo de todo en general hoy desastre ni radio ni que tenía de partido amigo anga qué bárbaro gente. Bueno, Japón le está ganando a Paraguay por 1-0. Hay muchos japoneses en nuestro país, la colectividad japonesa en la zona de Pirapó, por ejemplo. Sí. La colmena misma también, ¿eh? La colmena. Sí, tenemos radio en Pirapó, ¿verdad? Pirapó. Saludo a la gente de Japón por ahora, a los que están acá en nuestro país, ¿verdad? Están ganándonos. Digamos que esta es su segunda patria paraguaya, para la colectividad japonesa. Seguimos. Buenas tardes, Deporte Total. Ayer no se escuchó mi audio. Catuco te llama, oye, en toda veía lleva. Pues, Guri, vete y cerritas y Guri lleva limpio a pata más ahí. Y va a limpio ni centro pico pata. Tiene la gente del club Cerro Porteño, ve que tengo salto, nos a Copa Internacional, tomamos el final, ¿verdad? Es AP y la otra cura. Han ido a limpiar el día. Cerro Olimpia no vamos ahí nunca. Dale, Infobae es una empresa argentina, ¿verdad? Argentina, bueno. Fíjense el talento de esta gente que yo realmente hay cosas que admiro de los argentinos. Inédito. Argentina cayó ante Marruecos con un gol anulado por el VAR 2 horas después de finalizado el partido. Digamos como... ¿Entendés? Pero ahí... Acomoda, porque ahí te dice... El VAR se revisó 2 horas después del partido, ¿verdad? Dice, Argentina cayó ante Marruecos con un gol anulado por el VAR 2 horas después de finalizado el partido. Y abajo dice, el encuentro permaneció interrumpido por más de 1 hora tras la invasión del campo de fanáticos marroquíes. Luego el árbitro anuló el gol e invitó a disputar 3 minutos más de adición. Entonces el título golpea. 2 horas después. O sea que por eso no ha perdido Argentina. Yo tengo un título que puede golpear también. No. A ver. Infobae se enoja porque le anularon a Argentina un gol en posición adelantada. ¿Qué quieren ahora? ¿Meter goles en offside y que se convalide? ¿Qué quieren? ¿Offside? No puede convalidar un gol en offside. Pero muchos están de acuerdo los argentinos. ¿Qué? El mundial comenzaron perdiendo. Elijo creer, ya dicen muchos. Sí, está bien, pueden ser campeones. Sí. Audio. ¿De dónde sacaba? Procuró el pan. Audio. Ojalá que la selección empate por lo menos. Y
Le va a ganar a Japón. Japón, más que para nosotros que tiene un fútbol más rápido que nosotros. Matías. Lanzaguer es bueno, ¿no? Otro audio. Explícame un poco, Gotita. No se le dice a Wilder Viera que deje de joder las pelotas. Su papá no le habla. Va, Evio la Icoa. Va, se está oyendo Z a los 23 minutos. De un torneo tan importante. Está un poco jugador. Sinceramente, O sea, estuvo espectacular el aporte de este oyente, pero es la verdad. Este era un video y ya era viral. Sí, no, este la rompió este muchacho que acaba de hablar. Pues le salió del alma, ¿eh? No es que quiso bromear, le salió de adentro. Actualizamos, Gustavito. Es 43 minutos de juego, llegando al minuto 44, sigue ganando Japón 1-0. Intentó Paraguay levemente, pero muy solo Marcelo Fernández arriba. Pausa con Robert, ya volvemos. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta. Gustavito. 7 minutos de adición para lo que queda de este primer tiempo. Reiteramos, Japón 1, Paraguay 0. 7 minutos más se van a jugar para recuperar tiempo perdido en esta primera. Tipo Argentina. O 12 minutos. Y bueno, si ya hay partidos que se juegan. Si nos dan 2 horas nos vamos a matar. Acá no nos sirve, acá lo mejor puede pasar es que termine ya el primer tiempo. Vireza temi bañando a vireza macanasa, qué bárbaro. La pe coigo otra cosa más, la pe oficiana, o sea, republicana, o sea. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez. Luis Enrique Pérez, ¿será bien año de técnico o estudiar la contrario? Porque ni no tengo mi Japón y vegue. Oye, se calle más bebé tenía. Qué puta, o sea, ese tegula no lleva ley, o sea. Es que los japoneses son veloces, son rapidísimos los japoneses, pero no estoy argumentando, bueno, realmente me estoy guiando por lo que dice Gustavito en el trámite del partido, ¿verdad? Pero evidentemente que estamos mal, porque si hay un 70% de porcentaje, tenemos un hombre menos en cancha, ya nos ganan 1-0. Tan negra. La morcilla. Usted lo dijo. Ya tiras ahí coreanos de Sarazo. Va, pendejo, saludo para todos Tranquilo. los integrantes de la mesa. Sabes, a mi audio y cuestión enviada. Me han cortado y gasa. ¿Otro audio? Buenas tardes, 180. ¿Le cortaste? No, se cortó su audio, terminó. No me leí la audio. Pata, limpia pata. Le mando hace pata. No va ninguna deuda a aquellos que nada más poder y. Yo de más pata la pende. Espera, le tengo que cortar, ¿estoy oyendo cómo? No me leí la audio. Vos no escuchaste eso. ¿Te pasó ahora? Ya sea, así que. Audio. Buenas tardes, 180. Se haga la pues la pata, limpia pata. Le mando hace pata. Le va ninguna deuda a aquellos que nada más poder y. Yo de más pata la pende canchita y la pende centro de entrenamiento. O pata la limpia aquí. No va a pasar 5 años para que le suceda lo que le pasó al Ranger de Escocia. Y pejo pamo y te limpia y tal, en verdad, pues ya no podrían.
Otro audio. Qué puta la hayan en selecciones. Qué bárbaro, o sea. Mi japonés, vos dos que ya años de que tú. De que tú ni ya disparando. Qué puta, que vivo vamos a hacer si jugamos así. Que sí, que nos están paseando, ¿eh? Sí. Vos dos que ya. Uno más y en la pausa. Vamos. Buenas tardes, Matecopio. Díaz, traperas haciendo como técnico de Caray, de la selección mayor. Mana, hoy dice, a ver, si soy ya la hueá allí, me no impone la de pasar aquí con horas allí, me hace, a ver, payaso de hacer. Hasta en la sub-23 ya hoy cochitan el hazme reír de cada torneo de estadio donde se. Bueno. Estando Rosso y Villar por el medio, siempre fracaso total. Todavía ni terminó el primer partido y ya los perros ya están eliminados. Pausa, ya volvemos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Estamos en la última parte del programa. ¿Qué escribió De Paul? Sí, vamos a ver. El jugador campeón del mundo y América con Argentina. Sí. Ahí le pasaba a Fabio. A ver. Ahí le pasaba a Fabio. Fuerza, dice. Fuerza Nambibulín. No. A ver, ahí está. Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos. No, disparate. Este es un caradura. Este es el más caradura de todos. Vos te vas a venir a playa. Déjate de joder, De Paul. Pelotudo. No, siempre ayudado. Y no te das cuenta cómo ponen la S al final. De billete. Que como si fuese de que le compraron, que Marruecos compró para que ganara el partido. Yo voy a decir algo que no lo voy a decir. ¡Payaso! ¿Qué, Tano? ¿Qué? Que lo tenían que haber echado en el partido contra Chile. Sí, claro. Y no lo echaron. ¿Qué decías, Tano? Yo voy a decir algo que no lo voy a decir. Bueno, Tano lo acaba de decir. No, pues no lo dije. Pero no lo dije. La selección argentina y el Club Olimpia prácticamente es la misma cagada. Sin la ayuda arbitral, sin la ayuda de todo el mundo, no va a ganar ningún solo partido. Igualitos. Gustavito, voy contigo. Final del primer tiempo acaba de culminar. Japón le gana a Paraguay 1-0. Terminamos mejor los últimos 50 segundos.
Atacamos un poco más, tuvimos un córner a favor y eso fue lo mejor de Paraguay. Paren la rotativa. Por fin algo bueno, Gustavito. Quería el Tano que diga algo bueno. 50 segundos de posesión de Paraguay. Brillante, estamos todos idos hoy. Pues está bien. El segundo tiempo del partido con Mario Ferreiro y su equipo. No se puede jugar un minuto nomás cada tiempo. Entonces atacamos. A lo mejor llegamos a la hora del partido de Libertad. Por ahí nos toca o qué. Puede ser. Seguimos jugando. A ver. Son comedia vinieron todos hoy. ¿Qué le ven los técnicos a este Wilder Viera? Este es el famoso Teddy Pojuy. El famoso Teddy Pojuy. El Teddy Pojuy ya no puede más jugar en ningún equipo. Solamente en Paraguay juegan los Teddy Pojuy. Jotita sabe lo que es un Teddy Pojuy, pues esa es la jerga futbolera. Dios mío, hermano. Gran pajero, grande. No. Llegó a destiempo. Vamos. Desafía los límites. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La OPA Jangua, la Olimpia, te conté OPA Paraguay más. Porque Paraguay no es Olimpia. Desafía los límites. Buenas tardes, ahí para la mesa, Luis Enrique Pérez. Bateco que viene con ahí está en el comentario Luis Enrique Pérez, no estoy de acuerdo. Y si ellos son rápidos, entendí que estoy ahí, deben entrenar, deben alimentar y que puta mitad y hago o pai pelota ari o que caru asaye. De que estoy argumentado lo que vos dijiste. Y te dije, que tú se ha jugado con mala fútbol, se puede ir a hago todo el día teléfono, yucata, redes sociales, ando que pone ahí. Vea la problema, primer problema ahí a mí de ahí, ve. Excelente. ¿Uno más? Uno más. Peje, y a Olimpia o Pata, y a cuera cualquier cosa, la y estadio, acá la estadio da imba de cuera, la y estadio cuera o zapay imba, anga zapay o mosaic y la presidenta, y hoy pedazo de cuero ya pues shopping va ahí, no, si no, con petrol. Jao Pata la cerro a ver. ¿Cómo? No te leí, oí la audio. Bueno, no vamos, hoy fue fue una jornada muy especial. ¿Estamos ganando o qué? Bueno. Algo vamos. ¿Qué? Sí, le queremos a nuestro país, nuestra selección está. Bueno, ya viene Mario Ferreiro con todo su equipo, el intelectual Juan Fariña, la bella Sole y el galán de galanes, Blas Barrios. Y con ellos el segundo tiempo de Paraguay que pira ante Japón por un tanto contra cero. Hoy estamos con el fútbol, Gustavito, junto al campeón paraguayo, el supercampeón Libertad. Como siempre. A las 17:30 estamos con el supercampeón paraguayo. El Libertad. segundo tiempo con el equipo de Mario y el tercer tiempo con Benicio, que siempre estará mirando el partido de Libertad por TV. Yo estoy 12-8. Buenas tardes. Demasiado. No están 9-2. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Vengo a decirte, China dorada, la voz antigua del Borajú. Palabra dulce, palabra amada, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbras el ecover. Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño azote. Tienen tus ojos tierna tristeza y la negrura del Ibapurú, el centelleo de dos puñales
y languidece del carú, el centelleo de dos puñales y languidece del carú. Son tus hoyuelos fuentes de encanto, por cuya causa el cetaro va. Son dos capullos de pasionaria, la flor silvestre en Burucuyá. Es tu palabra, trino y arpegio, tiene cadencias del purajey. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspiras en Vieyugey. En esta tierra nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu pasé. Y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuarají. Y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Cuarají. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya. Para el dolor de rodilla, aunque te saquen del partido, hay un Quitadol. Como Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor, hay un Quitadol.